Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo.
Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas.
Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería.
Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Ria Chepastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar, la Clínica Moreno Azul. Muy buenas tardes, amigos y amigas, seguidores del fútbol. Bienvenidos a una transmisión más de la Conmebol Sudamericana. Esta vez estamos desde el estadio São Januário en Río de Janeiro para este compromiso de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, partido de ida entre Vasco da Gama y el equipo de Olimpia de Paraguay. Estamos ya, quien les saluda, a su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Ya estuvimos con los anuncios, con las pautas publicitarias, vendiendo, cumpliendo con todos nuestros amigos del continente, también a todos nuestros patrocinadores. Y ya hacemos extensivo el saludo también, saludando a todos nuestros amigos del mundo, del planeta Tierra, y al que más sabe del fútbol también, local, nacional, internacional, intergaláctico, de todas las constelaciones, al queridísimo César Ramón Arévalo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, mi querido Julio. San João Januário de Río de Janeiro para este compromiso por Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Olimpia, Julio. Perfecto, ya cumpliendo también con nuestros amigos que nos van acompañando. Hablamos rápidamente del equipo que va a presentar el equipo de Vasco da Gama, que va con Jardín, con Rodríguez, con Saldivia, con Renan, con Chiavano, con Barros, Méndez, Abson, Rojas, David y Moreira, el equipo de Vasco da Gama, mientras que Olimpia va con Olveira, Cáceres, Ventaverri, Gamarra, Matus, Quintana, Sánchez, Cardoso, Del Mas, Romeo Benítez y Brian Romero, el equipo que presenta Pablo Sánchez. César. Completamos la terna arbitral: Darío Herrera, el argentino; Maximiliano del Yeso, Sebastián Reineri; cuarto árbitro va a estar Sebastián Zunino; Ibar va a estar el señor Germán Delfino, acompañado por Abar Jorge Boliño. Sí, señor, esperando también a que nuestros amigos se vayan sumando con nosotros en la transmisión, para que de esa manera podamos estar todos a lo largo y a lo ancho del continente, también cumpliendo nuestros compromisos con todos nuestros amigos que nos van acompañando, que nos van dando el botito de apoyo, de aliento. Saludamos a la gente de Gol Radio también, y Alto Paraná Noticias, al amigo Héctor Ullón César también, que se va sumando con nosotros. Sí, señor, CC Producciones también, Rey Electo Sport de los Estados Unidos, y bueno, y como siempre la cabecera Más Deporte Pay. Sí, señor, ahí están nuestros amigos también sumándose con nosotros, a ver si se van sumando en esta ocasión también con lo que va pasando en esta cobertura deportiva, ahí con Rey Electro, con todos nuestros amigos también que se van sumando. Estamos desde el estadio São Januário, así conocido también de su localización por estar en la calle del mismo nombre, en la ciudad de Río de Janeiro. Es un estadio de fútbol que pertenece al Club de Regatas Vasco da Gama. Inaugurado el 21 de abril de 1927, un partido entre Vasco y Santos fueron la apertura para este histórico compromiso, y de ahí en más un patrimonio histórico y artístico nacional de Brasil. Tiene una capacidad aproximada para 21.880 espectadores sentados. O sea, un estadio chiquito, pero cómodo, César, ¿eh? Coqueto diría yo, la palabra exacta, que puede el aficionado deportivo, estando en ese recinto, ver
muy cómodamente al compromiso. Sí, señor, 24 grados en la ciudad de Río de Janeiro, 82% de humedad. Ya hay un vientito de 8 kilómetros por hora también. Vamos a ver tornarse un poquitito la temperatura a 25, 24 grados en lo que va transitando sobre el partido, César, ¿eh? Sí, señor, ya unido con nosotros un John, nuestro gran amigo Héctor Ullón de Gol Radio. Sí, señor, ya está sumándose con nosotros también el queridísimo Héctor Ullón, Río de Janeiro, una famosa ciudad de Brasil y capital del estado, también conocido como la ciudad maravillosa. Destaca por su mezcla de montañas verdes y playas atlánticas como Copacabana, Ipanema, además de ser un ícono global de la samba, el carnaval y el turismo, así conocido, y también por el Cristo Redentor, una de las 7 maravillas del mundo. La capital de la locura. Sí, señor. Nunca me pasó, pero ¿Qué es lo que imagino no que te pasó? usted ya ¿El Redentor? hizo una locura por ahí. Ah, Bueno, la ciudad de las 7 playas. La ciudad de las 7 playas. Yo recuerdo la única vez que fui me dejó el colectivo. Tuve que seguirlo con una patrullera para poder llegar. Así que una experiencia linda no tuve en Río de Janeiro. Pero es linda. Tiene 7 playas. Todas las playas obviamente que son paradisiacas. Un lugar ideal también. Mucha gente que fue de paseo. Algunos colegas también como nosotros que hicieron el Recutú, ¿verdad? Porque pasaron por San Pablo. Primero Buenos Aires. Un poquito de tango, asado. Sí. San Pablo también un poquito de asado, pasando ahí por lo que es el estadio de Palmeiras, y después ya haciendo playa, samba, esperando que arranque el carnaval nomás ya en febrero. Me parece que nos vamos a quedar hasta acá. y bueno, realmente creo que no tienen ellos todavía el subte. Sí tiene, Río Sí, de Janeiro, Río de sí, Janeiro, Río de sí. Janeiro, sí, tiene uno de los subtes. San Pablo sí tiene, San Pablo sí, me fui tiene, también. Sí, El que no tiene todavía y anda en transporte, Curitiba. pero es una ciudad bellísima. Sí, Curitiba. es colonial, diría yo, Sí, porque señor. mantiene mucho todavía esa estructura colonial. Es verdad, vamos a sumarnos ahí con los compañeros también que se van sumando. Ahí está Gol Radio ya lanzando también su señal. Ya lo vamos a compartir también para que nuestros amigos se vayan sumando con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente. CC Producciones, Rey Electro. Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, mi querido César. Así mismo, señor Ramón López, gran deportista paranaense, apoyando esta cobertura internacional por Copa Sudamericana. Ramón López. Lácteos Lactolanda, la salud de cada día, leche, yogur, queso, kilómetros 6,5, Copetrol, lácteos Lactolanda. Bella Vida, barrio residencial, auspicia y respalda esta cobertura internacional. Bella Vida, el lugar paradisíaco para vivir. Consulta al 091-600-855. Bella Vida, barrio residencial. Abogado Juan Carlos Ruiz Díaz desea éxito al equipo paraguayo para Copa Sudamericana. Abogado Juan Carlos Ruiz Díaz. Parrilla al carbón. Mercosur, cafetería, desayuno, pescado, marisco, pasta. Delivery al número 4854-4094 y 4857-0350. Apolinario Figueroa 241, Villa Crespo. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero de Campo Grande, periodo 2027-2030. Les recuerda así el fútbol y no la violencia. Carlos Denis, concejal, siempre con vos. Capiatá te necesita el 4 de octubre. Vota lista 2, opción 2. Benita Jara, intendente. Carlos Denis, concejal. Para paliar este intenso calor y el fresquete, no lo dudes, Agua Fiore. Lo mejor, pedidos al 085-2956-10, Agua Fiore. El concejal Francis Román les desea éxito al equipo paraguayo. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones. Muy pronto llegan las mejores pastas a sus hogares. Disco de empanada, ravioli, ñoquis, fideos, tapas, pascualina, pasta fresca y artesanales. Sí, pasta. El directivo César Antón, el Cruz de Sport Capior, y le recuerda hacia el fútbol y no a la violencia. Tania Tabarelli Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre. Informa al 097-23-56-84. Tania Tabarelli Joyas. La auténtica receta de la chipa Cacobe en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa de Viena picante, butifarra, cocidos. Pedidos al 096-916757. Chipería Oscarcito.
Estación de servicio Petropar Von Poleski, calidad garantizada, litraje exacto y cordialidad. En lo personal es Petropar Von Poleski, esquina Defensor del Chaco, Villa Elisa, a pasos del Cruz Sol de América. Si hablamos de desayunar bien, en Santísima Trinidad no hay duda, el único lugar, Copetín León. Informe al 081-476778. Copetín León. ¿Necesitas un cerrajero de automóvil? Cerrajería General Santo. Solicítalo en tu celular, envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informes al 021 22 12 14 y 0981 52 58 08. Cerrajería de automóvil General Santos. La consentida del patrón, Urban Bar Grill, las mejores picadas y bebidas bien frías. Informa al 091 34 0004. La consentida del patrón. Daval Rentacar de Richard Rolón, alquilar de vehículos, servicio remix, evento ejecutivo nacionales e internacionales. Informa al 0981 11 90 19 0983 89 47 57. Daval Rentacar. Te extraño, Richard. Luz baja, diseño, impresiones. De Luis Carlos Chamorro Cabriza, Paraguarino 67 casi Tenente Fariña. Informe al 094 47 61 35. Luz baja, diseño, impresiones. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrás en donde? En Gemelos. Informe al 098512 0025. Gemelos, que vista lo integrante de Más Deporte. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactando al 021 600 480 y 0981 93 45 82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Goltipay, industria deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial industriales. Informa al 099 431 2013 y 0992 22 27. Goltipay, las mochilas del Mundial y de la Copa Libertadores y Sudamericana. Sí, señor, ahí estuvimos con las mochilas también, visitando primero Boca Juniors con Recoleta en el estadio Tomás Ducó, y después de ahí lo trasladamos ayer en el estadio también de Palmeiras, en el arena, bueno, hoy ya ha cambiado, Nubank ya ha cambiado por la marca de su patrocinador también, y así es conocido el nuevo estadio de Palmeiras, el Arena Palmeiras, para llamarlo así, y hoy ya en el São Januário para este compromiso desde Río de Janeiro, para lo que va a ser el partido entre Vasco da Gama y el equipo de Olimpia, mi querido César. Vasco da Gama Olimpia, partido interesante. Creo que ya se enfrentaron a esto en alguna oportunidad, Julio. Muy pocas veces, creo. Sí, ahí tenemos también Vasco da Gama y Olimpia reeditarán un enfrentamiento que ya los puso frente a frente en la fase de grupos de la actual Conmebol Sudamericana. El recuerdo del partido en Río de Janeiro es beneficioso para el Cruz Maltino, que se impuso por 3-0. El elenco brasilero en los playoffs se midió ante Independiente Medellín. Primero se hizo fuerte en el partido de ida y rescató un importante 2-2 como visitante, que revalidó con el triunfo por 1-0 en casa. Así viene llegando el equipo brasileño, el conjunto paraguayo, obviamente sabiendo que un buen resultado como visitante le puede dar clave de la llave, ya que en el Defensor del Chaco logró vencer a Vasco 3-1 en la quinta jornada. El decano, dirigido obviamente por Pablo Sánchez, impecable en la fase de grupos, mostró capacidad para reaccionar aún en contextos adversos. De los 4 encuentros que comenzó perdiendo en la actual edición, 3 de ellos los terminó remontándose, ¿saben? Así que así está Olimpia. En este equipo hoy va a jugar en contra, porque el de Guaraní fichó en Vasco da Gama es Bernardo Romeo Benítez. Ahora, vistiendo la casaca de Olimpia, va a enfrentar a su ex club. Estuvo en el Vasco da Gama antes. Y también estuvo Barbosa en este equipo de Vasco da Gama, que bueno, hoy día pasó a Palmeiras. Te doy algunos datos también mientras esperamos el arranque del compromiso. Lo de Juan Alfaro, que fue jugador con más participación en secuencia de equipos que terminaron, que hoy no está. Vasco y Olimpia se enfrentaron 4 veces en torneos Conmebol, incluyendo 2 cruces en la fase de grupos de la actual Sudamericana, pero nunca lo hicieron en una fase eliminatoria en el historial. Ambos ganaron sus 2 compromisos en casa, así que por ese lado, Vasco mantiene un 100% de efectividad jugando de local ante rivales paraguayos en torneo Conmebol, habiendo ganado 6 encuentros por disputó en casa. Su promedio de gol por partido se encuentra en 2.7, mientras que Olimpia comenzó perdiendo en 4 partidos distintos de la Conmebol Sudamericana 2026 y remontó en 3 ocasiones. Ningún otro equipo tiene tantas victorias recibidas tras recibir la apertura del marcador en la actual Copa como el franjeado. Uno de esos triunfos fue contra Vasco 3-1 en la fase de grupos. Contando desde la fase de grupos, Olimpia
16.4 metros y Vasco 16.9 metros. Son 2 de los 5 equipos con menor promedio de distancia de remate en la Conmebol Sudamericana 2026. Y aún así están en esta distancia, César, ¿eh? Muy buena estadística realmente para este compromiso entre Vasco da Gama y el equipo de Olimpia. Bueno, ahí esperando entonces el arranque del compromiso. A todos nuestros amigos del continente también que se van sumando a nosotros. A todos. Sí, señor. Bueno, vamos a ir. Eso no es así. Vamos a tratar de sacarle el vibrador también. Vamos a ver si podemos arreglar ese tema también. Sí, señor. Para poder poner en actas condiciones desde Río de Janeiro. Copa Sudamericana. Es Paulo. 1-1 con de Uruguaya. Lo más irresponsable. No puede ser que no se haya fijado el cuarto árbitro, ni se dio cuenta Piero Massa, y menos Recoleta, que permitió. Bueno, ahí están nuestros amigos también. Está Oscarcito Quintana Jr. también en línea. Buenas noches, bienvenido, mi querido Oscarcito. Bueno, vamos a ver a nuestros amigos también que se van sumando con nosotros. Creo que ahí estamos, Oscarcito, ¿eh? Sí. Bueno, Como te repito, tuvimos una fase de grupos. sí, estuvimos con los partidos también de este Olimpia. Así que va a ser un interesante partido, Oscarcito, ¿eh? Claro que sí, así que vamos a ver cómo se van a dar las cosas. También tendremos Santos contra Mirasol y Liga Deportiva de Quito. No, perdón, Santos contra Macará y Liga Deportiva de Quito contra Mirasol. Sí, señor. Ahí están entonces todos nuestros amigos también sumándose en esta gran transmisión, en este gran partido de la Conmebol Sudamericana. Gracias por estar, gracias por acompañarnos también. Así que estamos esperando de sobremanera también que nos den el apoyo, no sé, el correspondiente. Sí, también el agradecimiento al chileno LB Sport. LB Sport. Sí, va a tirar la señal de Más Deporte. Un país en sintonía. Bueno, ahí están entonces nuestros amigos sumándose también en esta gran cobertura, en este gran trabajo que estamos haciendo, que de verdad nos llena de satisfacción también poder estar con todos nuestros amigos del continente. Sin duda va a ser un partido extraordinario, César, ¿eh? No, muy esperado realmente por el equipo franjeado y misma cosa por el equipo de Vasco da Gama. Bueno, ahí a ver si nuestros amigos también se van sumando con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente para que podamos estar en esta gran cobertura, en esta gran transmisión también, que vamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho cariño, para que nuestros amigos se vayan sumando con nosotros en esta gran cobertura, que sin dudas va a ser para alquilar balcones, mi querido César. No, totalmente, de manera... Vos sabés que muy pocas veces ocurre que dos equipos paraguayos se encuentren en un mismo país y jueguen normalmente un día con el otro día de diferencia. Sí, señor, ahí están nuestros amigos también sumándose, dejando su saludo, la gente de Ciudad del Este, la gente de todos los rincones también. Está el futsal, también está jugando Paraguay, ¿verdad, César? Señor, sí, fue el de salón ya por completar nomás el cuadro de partidos ya que están clasificados en el grupo A, Paraguay, Venezuela, y por el grupo B están clasificados Brasil y Argentina. A partir del sábado ya juegan las semifinales. Bueno, ahí está nuestros amigos también sumándose en esta gran cobertura, en esta gran transmisión también. Gracias a todos nuestros amigos también. Esto ya está en vivo, ya está para el espectáculo, para lo que va a ser este gran partido, en esta gran transmisión, en este gran trabajo que nos van sumando
Y por supuesto también se van buscando el equipo de Vasco da Gama con Jardín, con Rodríguez, con Saldivia, con Renan, con Chavano, con Méndez, con Barros, con Abson, con Rojas, con David, con Moreira, mientras que Olimpia va con Olveira, con Cáceres, Venta, Berry, Gamarra, Matus, Cardoso, Quintana, Sánchez del Mas, Romero, Brian Romero, y el otro es Romero Benítez también. Este es Bernardo. Ya arrancó el partido, César. Arrancó el compromiso y bueno, ya ojalá le hagamos suerte al equipo franqueado. Sí, señor. El árbitro principal también, Darío Herrera, que está marcando también, y algunos que marcan que va a mostrar el partido y nos muestran, y tenemos que hacer esto también. Es así para que la gente también nos vaya sumando con nosotros los partidos de la Conmebol Sudamericana, César. Asimismo, Ramón López, gran deportista paranaense, apoya la cobertura deportiva. Ramón López. Lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Leche, yogur, queso, kilómetro 6,5 Copetrol. Lácteos Lactolanda, Bella Vida, barrio residencial. Auspicia esta cobertura deportiva. Bella Vida, el lugar paradisíaco para vivir. Consulta al 081-600-855. Bella Vida, barrio residencial. Abogado Juan Carlos Ruiz Díaz apoya esta cobertura deportiva. Abogado Juan Ruiz Díaz. Parrilla al Carbón, Mercosur, cafetería, desayuno, pescado, marisco, pasta. Delivery al número 4854 y 4094, 4857 y 0350. Apolinario Figueroa 241, Villa Crespo. Sí, señor, ya está arrancando el partido. Esto va en marcha ya el compromiso también. Darío Herrera, el argentino. Y por lo menos le tocó a un argentino en algún momento dado. Tenía que tocar un buen árbitro, César. Y bueno, ojalá que arbitre bien. Tengo más confianza que el chileno Piero Massa. No hablemos de Piero Massa porque realmente a veces nos hace doler la cabeza, pero ahí estamos con todos nuestros amigos que nos van acompañando a lo largo y a lo ancho del continente, que se van sumando con nosotros, que de esa manera también podemos estar saludando a todos nuestros oyentes, a la gran Teleplatea, a la gran audiencia de Más Deporte, de Rey Electro, de CC Producciones, que se van sumando en cada partido, en cada jornada, y va aumentando la cantidad de espectadores también. A darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo, que esto va a ser para alquilar balcones, César. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero de Campo Grande, periodo 2027-2030, la recordación al fútbol y no a la violencia. Carlos Deni, concejal, siempre con vos. Capiatate necesita el 4 de octubre, vota lista 2, opción 2. Benita Jara, intendente. Carlos Deni, concejal. Saludamos a la gente de Alto Paraná. Noticias y ahora deportes también con Gol Radio. A Héctor Ullón, a todos nuestros amigos que nos van acompañando en el este del país. Esta es una gran cobertura, va teniendo Olimpia, arranca Olimpia. Está bien Olimpia en el partido, César, arrancó bien. Así mismo, para pelear este intenso calor y fresquete, no lo dude, Agua Fiore lo mejor. Pedidos al 0985-295610. Agua Fiore. El concejal Francis Román le desea éxito al equipo paraguayo. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones. Muy pronto llega la mejores pastas a sus hogares. Disco de empanada, ravioli, gnocchi, fideo, tapa pascualina, pasta fresca y artesanal. Se pasta. El directivo César Antón, el Club de Sport Capiori, le recuerda así al fútbol y no a la violencia. La auténtica receta de la chipa que acompaña San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipazo de Viena, picante, botifarra, cocidos, pedido al 0986-916757, Chipería Oscarcito. Tania Tabarelli Joyas, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, informa al 0172235684. Tania Tabarelli Joyas. Estación de servicio Petropar Fompalequica, garantizado y litraje exacto. Cordialidad en los personales. Petropar Bompolequi, esquina Defensor del Chaco Villaliza, a paso del Cruz Sol de América. Si hablamos de ayunar bien, en Santísima Trinidad no hay duda, el único lugar, Copetín León. Informa al 081-476778. Copetín León. ¿Necesitas un cerrajero del automóvil? Cerrajería Canal Santos, solicítalo de tu celular. Enviar un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informe al 021-22-12-14 y 081-52-5808. Cerrajería el Automóvil General Santos. La consentida del patrón. Urban Bar Grill, la mejor picada y bebida bien fría. Informa al 0971-340004. La consentida del patrón.
Daval Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicio de remilla, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informe al 081 11 90 19 098 389 47 57. Daval Rentacar. Luz baja, diseño e impresiones, Luis Carlos Chamorro Cabriza, Paraguarí 967 casi Tenente Fariña, informa al 084 47 6135. Luz baja, diseño e impresiones. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalos empresariales, lo encuentras en Gemelos. Informa al 085 12 0025. Gemelos. Aire Soluciones Inmobiliarias, sea contactando al 021 604 808 193 45 82. Aire Soluciones Inmobiliarias, S.A. Goltipe, Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial. Informa al 0994 31 23 y 0992 22 27 90. Goltipe y Julio. Sí, señor, primeros instantes, 5 minutos arrancó el partido. Qué interesante, marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelos. Ya cruzando la barrera de los 5 también, gracias a toda la audiencia que se va sumando con nosotros en este gran partido. Interesante, la verdad, qué dolor de cabeza alguna vez es esa con las transmisiones. Sí, ¿no? Dicen, el traslado de los aficionados realmente es importante. Dolor de cabeza, Julio, porque especialmente para los de Olimpia, que mucha intervención, muchos requisitos para el ingreso dentro del campo de juego. Sí, señor, ahí está, ahora sí, en marcha. Ahí se va buscando desde atrás. Ahí está Salvidia, tratando de profundizar. Vamos a ver, Olimpia se defiende. Ahí rechazando desde el fondo. Va a ser lateral que corresponde al equipo del Vasco. Va a seguir jugando el equipo del Vasco, César. Partido, minuto de estudio momentáneamente. Vamos a ver si Olimpia trata de conseguir un resultado favorable. Lo creo. Vasco no creo que le permita que saque un resultado favorable, Julio. Sí, señor. Por ahora está invicto ante equipos paraguayos el equipo del Vasco da Gama. Un gran número, César, ¿eh? Por Sí. ahora nunca ha perdido contra equipos paraguayos. También la gente que se va sumando con nosotros. A ver si alguno está en línea, que se vaya sumando también, porque a veces es muy complicado. Ahí está, va rompiendo línea. Se viene por ese lado David. Atención, quiere levantar el centro. Termina pegando en Matus. La pelota se pierde por raya de fondo. Va a ser tiro de esquina, César. Y así como están las cosas, va a ser el primer córner que va a tener el equipo de Vasco da Gama, el Pirata, del lado derecho. Sí, señor, cómo duele, ya te diste cuenta cómo a veces duele Sí. este tema. Es así, ¿eh? Sí. Y estos dolores tengo que hacer solo a veces y cuesta bastante. Ahí está, le va a levantar el centro, viene, quite defensivo, va salvando, limpia las papas por ahí, lo va teniendo nuevamente el equipo del Vasco. Atención, ya lo tengo a Carlile. Carlile, buenas noches, bienvenido. Bueno, ahí lo vamos a tener a Carlile seguramente también, con todos nuestros amigos del continente que se van sumando con nosotros. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por recibirnos, gracias por estar del otro lado. A todos los que se van sumando con nosotros también a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha, que para nosotros es bastante importante, César. Sí, señor. Ramón López, gran deportista paranense, apoya esta cobertura internacional Copa Sudamericana. Ramón López. Sí, señor, qué grande. Muy buenas. Sí, Oscarcito. Mandamos saludos a César, que por fin lo oímos. Sí, el que está ausente es otro, me parece, ¿eh? Sí, otro. Por el momento. Bueno, ahí Ya no está. vayas a la consentida, César. Sí, señor, hoy vamos a irnos. Pero en otro lado, parrilla al carbón Mercosur, Oscarcito. La lado. A comer se ha dicho. Lo voy a torturar con la foto después. Oh, ya lo esperamos. Una invitación para ir a Paraguay. Ahí está, levanta Alveira, el cabezazo a 3/4 de cancha, vuelve a recuperar el equipo del Vasco. Ahí está Renan, tratando de buscar romper líneas el equipo brasileño. Ahí está, este es Saldivia, abre para Rodríguez. Ahí busca el medio, a ver si viene Méndez. Lo vas cruzando de vuelta con Renan. Vamos a ver. Por el medio, por el círculo central, jugando con Méndez. Se muestró Barros, abriendo por derecha nuevamente. Este es Rodríguez. Pelota levantada arriba para Barros. Pelota que se mete para un costado. Rechazó Ventaverri. Hace lateral nuevamente para el equipo brasileño en Río de Janeiro. Estadio lleno, estamos jugando, César. Lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Leche, yogur, queso, kilómetro 6,5 Copetrol. Lácteos Lactolanda. Sí, señor, la leche que prefieren los niños, Sí. Mi hija toma bastante, la Lactolanda, la preferida. Ahí está, va retrocediendo Sánchez.
Retrocede para Mateo Gamarra, la tiene Olimpia. 12 minutos del arranque del compromiso también para que la gente se siga sumando con nosotros. Gran partido, gran expectativa para este compromiso que por ahora sin dudas va dejando la expectativa sobre la mesa, César. Así mismo, mi querido Julio. Bella Vida, Barro Residencial. Auspicia esta cobertura internacional. Bella Vida, el lugar paradisíaco para vivir. Consulta al 081-600-855. Bella Vida, Barrio Residencial, Julio. Señor, para vivir con alegría, con armonía también. Y algunos que tienen los derechos de la televisación, ¿cómo le dieron con un caño a la gente que televisa, César? Porque Sí. algunos no estaban viendo y nos enviaban mensajes, nos decían, no sale el partido y nosotros no, a veces no tenemos la culpa. Y no hablemos de la TV de Paraguay. Sí, señor, ahí está la pelota, llegó Rodríguez, profundidad, la pelota que se pierde por raya de fondo, no pasó nada, aquí llegó nada más, sin hacer mucho daño, silencioso, pero llegaba el equipo brasileño, va a ser salida para Olimpia. Juan Carlos Ruidía apoya esta cobertura internacional Copa Sudamericana entre Vasco da Gama Olimpia. Abogado Juan Carlos Ruidía. Sí, señor, el gigante de Colina, así es conocido este equipo también, el equipo brasileño. Mateo Gamarra, y esto a veces complica, ¿eh? Pero bueno, Mateo Gamarra levanta arriba a ver si va corriendo Romero. Lo mira, le dice, ¿qué pasó, hermano querido? Muy lejos. Pelota con mucha velocidad, va saliendo, jugando Leo Jardín desde el fondo. Parrilla al carbón Mercosur, cafetería, desayunos, pescado, mariscos, pasta. Tenemos delivery al número 4854-4094 y 4857-0350. Apolinario Figueroa 241, Villa Crespo. Señor, ahí estaremos. Después seguramente visitando también. Ahí está Barros. La juega al medio para Méndez. La va dominando, la administra el equipo brasileño. El equipo del gigante de Colina. Ahí está Rodríguez abriendo por derecha para que se venga. Pero termina quedando en los pies nada más de Matus. Entró bien el uruguayo, César, ¿eh? Entró muy bien por el momento. Solvencia, seguridad. Por ahora. Ahí está, levanta el buscapié. Última línea prácticamente. Raúl termina sacando en el área chica. Llegó con todo. Ay, 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 cómo llegó suelto nomás el equipo brasileño. Cómo sorprende, ¿eh? Porque ese último toque, si no era por justamente Raúl Cáceres, esa pelota podía haber tenido destino de red, César, ¿eh? Otra definición. Segundo córner, lado derecho para el Vasco. El tiro de esquina autoriza el árbitro argentino. De cabeza va sacando Mateo Gamarra. Recupera nuevamente el equipo brasileño. 3/4 de cancha. Ahí está el Cruz Maltino. Ahí está. Levanta para arriba un estadio chiquitito, César, comparado con algunos estadios, ¿no? Totalmente. ¿Quién iba a comparar? A lo mejor para otra instancia, no sé si le permitirían jugar al Vasco da Gama aquí en este estadio, pero lo tiene al Maracaná cerquita, ¿no? Muy cerquita. Bueno, ahí está, complicado, pero recibe Leo Jardín. Ahí tiene que salir de su zona de confort, volviendo con los pies, jugando, va saliendo, toca y toca el equipo brasileño. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero Campo Grande, periodo 2027-2030. Le recuerda así al fútbol y no a la violencia. Carlos Denis, concejal, siempre con vos. Capiatá te necesita. 4 de octubre, vota, lista 2, opción 2. Benita Jara, intendente. Carlos Denis, concejal. Saludos a la gente que nos va acompañando en el 9º departamento también, al concejal Francis Román. Sí, sí, sí. Un gran saludo, un gran También abrazo. al presidente del Club Esportivo Carape, igual, señor Remigio. Sí, señor, que están escuchando nuestro trabajo también. Pero ayer escucharon más, me dijeron, ¿eh? ¿En serio? Sí, por la- son... ya. Bueno, ahí está Quintana, que recibía, pero cometía infracción ahí también. La falta sobre Barros, lo tuvieron que bajar. Estaba Herrera cerquita para la falta, César, ¿eh? Muy cerquita, atento a la jugada. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones. Sí, señor, la Time da Virada. Así es conocido también. ¿Quién sabrá? La de las camisas negras también, así conocido. Hay tiro libre para el equipo brasileño, levanta el brazo. Ahí está Moreira, está Barros. Le quiere pegar Cuiabano, Cuiabano, ahí está. Cuiabano levanta al centro en el área, conectó, Olvira. Qué gran tapada del arquero ya nacionalizado paraguayo. Igual ya estaba, me parece, todo invalidado. Ay, qué tapada se mandó Olveira, César. Qué tapada realmente, con los ojos bien abiertos. Gastón Olveira, el que luce el brazalete, capitán de Olimpia. Sí, señor, Cuiabano otra vez. Termina haciendo jugar el esférico. Retrocede para atrás, ahí está Saldivia para Rodríguez. Abriendo la cancha para el sector derecho. Continúa Rodríguez, a ver.
Juega con Barros. Ahí está, pelota dentro del área. Mateo Gamarra, que no quiere complicaciones, va a ser lateral que corresponde al equipo brasileño por el sector derecho. Muy pronto llega las mejores pastas hogares. Disco de empanada, ravioli, ñoquis, fideo, tapa pascualina, pasta fresca y artesanales. Se pasta, Julio. Sí, señor, era Rodríguez el que terminó. Qué muchas llegadas que tuvo Rodríguez, César. Y eso, no sé, yo lo tengo como lateral, pero me parece un lateral muy ofensivo, César. Sí, señor, José Rodríguez, el que luce la camiseta número 2. Me parece que es uruguayo. Vamos a ver, ahí está. Va saliendo Cuyabano. La marca de Delmas, la presión de Romero. Vuelve con Saldivia. La va teniendo por ahí con Renan. Ahí está, toquecito corto para Méndez. La devolución, vuelve para atrás. Ya Renan. Otra vez al medio. La tiene el conjunto brasileño. Impresionante el partido que tardó para algunos también en mostrar. Pero ahí estamos igualmente para todo el continente con Rey Electro, con Más Deporte, con CC Producciones, con Alto Paraná, Noticias y Deportes, con Gol Radio, con nuestros amigos del continente también que se van sumando. Pedazo de transmisión, nos dicen, agradecidos a la gente que se van conectando. Ahí está Rodríguez, que la controla, que la domina, retrocede, ahí está, lo va jugando con Barros, al medio, se viene Saldivia, lo espera Cuyabano. No, señor, decide jugar. Ahora sí Cuyabano la vuelve a meter para el medio. Atención, Barro, jugada de Pizarra. Busca el remate. Atención en el área. Recibe. A ver quién le pega. No llegaba a nadie. De milagro. Ahora sí, termina controlando. Tiene el pase dentro del área. A ver si le pega David. Olveira. Olveira termina tapando. Gran llegada al remate de David. Ay, cómo incomodaba toda la defensa, César. Segunda intervención de Gastón Olveira. Está bien, está muy bien, lo está demostrando. Esto es bueno para el equipo franjeado. Te cuento, televisor de 56 pulgadas, la imagen, el sonido. Más deporte en Parrilla El Carbón Mercosur. Sí, señor, muchas gracias a todos nuestros amigos. Qué buena intervención de Méndez, inteligente para jugar en espacios reducidos, César. Sí. Cordiales saludos al dueño de Parrilla El Carbón Mercosur, gran olimpero Wilfrido Figueredo. Mirá vos, ahí está haciendo daño el gigante de Colina desde Río de Janeiro. Un gran partido, enseguida tomamos un vuelo charter para ir hasta Villa Crespo, me dicen. Y total, sí. Ya, hoy ya nos liberamos. Volvemos el domingo, ¿verdad, César? Sí, señor, a las 10 de la mañana. Va a madrugar usted, señor. Vamos a ver si nos levantamos, Dios mediante, y si el milagro existe... Tempranito, marcamos el tiempo de juego con Golti. La plata tiene que ser de Golti, 20 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para el Vasco da Gama, 0 para Olimpia, sin ganadores ni vencido todavía en este compromiso, César. Para paliar este intenso calor y frío, no lo dude, Agua Fiore, lo mejor. Pedido al 0985-2956 de Agua Fiore. El concejal Francis Román le desea éxito al equipo paraguayo. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones, Julio. Va a levantar el tiro libre. Brazo levantado. Amagó. Ahí está Méndez, Barros, Méndez levanta el centro, el corazón del área, de cabeza Ventaverri, no quiso complicaciones, la vuelve a tener el equipo brasileño. Ahí está Rodríguez, primero Barros, retrocede para, ahí está Saldivia, para Rodríguez, continúa, hay atención, se viene, se juntaba con Barros, pero la intervención ahí nomás. El quite de Gamarra que se va multiplicando en el sector defensivo. Hay tiro de esquina para el conjunto del gigante de la colina. Tercer córner del lado izquierdo del ataque de Vasco da Gama. Muy pronto llega las mejores pastas hogares. Disco de empanada, ravioli, ñoqui, fideo, tapas pascualina, pasta fresca artesanales. Se pasta, Julio. Sí, señor. Hoy estuvimos nadando con los conjuntos de Gemelos también, aprovechando el Río de Janeiro. Y alguno me dijo, ese Río de Janeiro. Atención, viene el centro. El cabezazo defensivo nuevamente. Hay otro cabezazo de Rodríguez para ponerla en puesta nuevamente. Ahí está Rodríguez, se la pide justamente Moreira. Vamos a ver, arranca por el sector izquierdo, se viene a cambio de perfil. Mirá Rodríguez por dónde, mirá vos. Cambio de perfil. Cambio de perfil, con David también juntándose. Vamos a ver, atención, para atrás, este es Renan, para Saldivia.
Toca y toca desde el fondo el equipo brasileño. Quiere hacer lo suyo, César, ¿eh? Sí, señor. El directivo César Antonio del Club de Sport Capivari les recuerda así al fútbol y no a la violencia. La auténtica receta de la chipa que haga comer San Lorenzo lo tiene Chiperío Carcito. Chipa tradicional, chipa, todo de Viena, picante, butifarra, cocido. Pedido al 086-916757. Chiperío Carcito. Sí, señor. Gracias a la gente también que se va sumando con nosotros en todas nuestras plataformas digitales, en todos los rincones del planeta Tierra que se van sumando con nosotros. Sí, señor, gracias a la gente. Sí, ahí pueden descargar la plataforma digital también en la radio, en la web radio de Alto Paraná también, que pueden escuchar en las plataformas digitales. Nuestro trabajo en el día de la fecha, César. Tania Tabarelli Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre. Informe 0972-235684. Tania Tabarelli Joya. Sí, señor, y dejanos tu comentario también desde qué parte del mundo, desde qué parte del planeta Tierra vas escuchando nuestro trabajo también, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha, César. Estación de servicio Petropar Bon Poleski, calidad garantizada, el litraje exacto y cordialidad no personal. Petropar Bon Poleski, esquina defensor del Chaco Villaliza, a paso del Cruz Sol de América. Sí, si señor. hablamos de desayunar bien Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar, Copetín León. Informa al 081476778. Copetín León. ¿Necesitas un cerrajero de automóvil? Cerrajería General Santos. Solicítalo tu celular, enviar un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informe al 021-22-12-14 y 081-52-5808. Cerrajería de Automóvil General Santo Julio. Y señor, vamos compartiendo también nuestro trabajo en el día de la fecha también para que la gente se siga sumando con nosotros, para que estén conectados con nosotros en todos los rincones del planeta Tierra, para que de esa manera también compartamos ahí el saludo para Diógenes González Encina también, a la gente de Radio Panamericana del 9º Departamento, al abogado doctor Sindulfo Ramón Ayala. Y la próxima semana estamos con los 3 partidos de vuelta. Hay pausa de hidratación y nosotros tenemos que hacer la pausa de la monetización, César. Para paliar este intenso calor, no lo dude, Agua Fiore, lo mejor. Pedido al 085-2956-10. Agua Fiore. Daval Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remis, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 081-1190-19, 083-89-47-57. Daval Rentacar, la consentida del patrón. Urban Barry, la mejor picada y bebida bien fría. Informa y reserva al 091-34-0004. La consentida del patrón. Luz Baja, diseño e impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza, Paragorín 967, casi Tenente Fariña. Informa al 094-476135. Luz Baja, diseño e impresiones. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informa al 085-120025. Gemelo, que viste a los integrantes de Más Deporte PI. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactarnos al 021-604-80 y 081-9345-82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Goltipay, Industria Deportiva, balones conectados profesional, equipamiento deportivo integral, uniformes empresariales e industriales. Informe al 0994-392013 y 0992-222790. Goltipay, que ya lucimos la mochila en el Mundial y en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Sí, hubo un problema esta semana también, César, con el tema de la restricción a los colegas de ITA. Sí, No sé si llegaste a ver eso. Sí, no le quieren hacer el ingreso, la transmisión, las 2 finales, creo. Creo entendido que fue así. Sí. Gran apoyo de todas las filiales de este mal manejo del Club Las Piedras. Sí, señor. Asimismo, por ahora está la pausa de la hidratación o la pausa de la monetización. También marcamos el tiempo de juego. 25 de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. Qué gran tapada lo de Olveira, ¿eh? Sí, señor. Qué gran tapada lo de Olveira. Me parece que las 2 veces fue de Rodríguez, César, y con una gran intervención porque tenía, la verdad, tenía destino de red. Sí. Y volvemos a ver la repetición también aquí en las pantallas El 2, sí. del Rodríguez. estadio. Las 2 veces fue Rodríguez. Por eso te digo, tiene la número 2, pero este juega más de... Arrancó por la derecha, Sí. luego fue... Pasó un poquito por la izquierda, tirado a la pero, izquierda. sí, pero más por la derecha. Volvió a la derecha ahora, es verdad. Y David en el medio y Moreira por la izquierda. En ese orden se cambió ahora. Ahora David fue al medio. Sí. Y Moreira por la izquierda, el portugués. Así prepara el equipo de Vasco da Gama también, que es el tercer técnico, si no me equivoco, este portugués, Pedro Emanuel.
técnico que va pasando también. Atención, se viene nuevamente, este es David, arranca David por la zona izquierda, el cambio de frente, se viene Rodríguez dentro del área, recibe, lo terminó madrugando justamente Ventaverri. Menos mal, hay el tiro de esquina para el Vasco da Gama. Y mira que es el cuarto y el cuarto del lado derecho, Julio. Ahí está, tiro de esquina para el Cruz Maltino, para el equipo Cruz Maltino. Vamos a ver el blanquinegro, podemos decirlo también, lo de las camisetas negras, así conocido. El gigante de la colina. Va a autorizar Darío Herrera. Lindo árbitro por ahora, por lo menos, para este compromiso, ¿eh? Ahí se viene preparado Cuiabano. Lo va a levantar Cuiabano, viene al centro. La peinaba justamente Ventaverri, la pelota que no sale de la zona de peligro. Ahí está Méndez, retrocede para Moreira. Ahí está Moreira, a ver qué pasa con Moreira. El taco, la finta, el lujo. Se viene otra vez para Méndez que recupera por la zona izquierda. Acumula gente, terminan rechazando. Opa, la pelota que no sale. Otra vez Méndez, se queda para Moreira. Levanta la pelota del arco, el arquero. Olveira. Otra gran tapada para desviarla del arco. César tenía destino de red. Y qué buen giro del jugador del Vasco da Gama. Sacó el zapatazo muy bien con la mano derecha. El quinto córner del lado derecho del ataque del Vasco. Sí, señor, qué gran remate, qué gran tapada, qué gran reacción. El arquero, hay arquero para el fútbol paraguayo, hay arquero para la selección paraguaya, naturalizado uruguayo, ahora ya paraguayo, mundialista con la selección paraguaya. No jugó ningún partido, pero por lo menos da respaldo. Ahí viene el centro en el área, Ventaverri sacando de cabeza, Sánchez complementando la cabeza, Rodríguez otra vez de cabeza. Vamos a ver el ping-pong del show de cabezazos. Rodríguez en media volea, la pelota que va dejando frente a frente. Ay, qué complicaciones. La pelota que se va a perder por raya de fondo, pero hay tiro de esquina. Había un desvío en la pelota. A ver si otra vez tiro de esquina para el equipo Cruz Maltino. El sexto tiro libre del lado derecho para el equipo Pirata del Vasco da Gama. Se prepara. A ver, Rojas para pegarle. A ver, brazos, dos brazos arriba, segundo palo. Ahí juega al medio. Méndez, se demora. Moreira le pegó muy mal arriba. Pelota levantada. Llegó nomás el equipo brasileño que cerca. ¿Cómo va presionando el equipo brasileño el Cruz Maltino, César? Sí, señor, de un rebote da para rematar con la pierna zurda. Le pegó muy bajo sobre el travesaño que protege Gastón Olveira. Y se dan las manitos ahí entre Ventaverri y Olveira. Se demora la salida del equipo paraguayo. Vamos a ir marcando el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 30 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelo. 0 para el Vasco. 0 para Olimpia, todavía sin ganadores ni vencidos, César. Ramón López, gran deportista paralense, apoya esta cobertura internacional. Ramón López. Ahí está la pelota arriba, levanta para David, que no la puede controlar. Levanta Mateo Gamarra. Pelota que va quedando al medio. Todavía a 3/4 de cancha, de cabeza Mateo Gamarra. Otro cabezazo, pero de Saldivia. Atención que va quedando para Rodríguez. La pelota que se le escurre de las piernas por el costado izquierdo. Va a ser lateral. Salida para el conjunto de Olimpia. Todavía en su terreno de juego lo va a cumplir el nuevo jugador Matus. Interesante lo de Matus, pero acordate, César, que donde más hizo daño el equipo Cruz Maltino fue por el sector de Matus. Hay que mirar ese detalle, César, Lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Leche, yogur, queso, kilómetro 6,5, Copetrol. Lácteos Lactolanda. Sí, señor. Ahí está Ventaverri. Va jugando para Raúl. Ventaverri. Presiona Moreira. Viene hasta Olveira. La tiene Olveira. Olveira que la levanta arriba. A buscar a Brian Romero o al otro Romero. Ahí recupera el equipo paraguayo, atención, se viene con todo a correr nomás, no pudo, van a cubrir la pelota, termina ganando, atención, ahí está Eduardo Del Mas, no pudo Del Mas, pero interesante la velocidad de Del Mas para presionar y para ganar la pelota, César. Sí, señor, pero podía haber hecho un poquito más, tenía dominado el balón, lo tenía el compañero ahí adentro, pero tardó un poquito y ya el Vasco ya tiene el balón.
Sí, señor. Vamos a ver. La pelota que va quedando nuevamente para el equipo brasileño. Ahí está para el gigante de la colina, Méndez. Interesante lo de Méndez, ¿eh? Gigantesco jugador. Abre por izquierda para Cuyabano. ¡Apa! 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 Ay, 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 Richard. Y le pide tranquilidad, ¿eh? Y después otra falta más, ¿eh? Pero lo de Richard fue duro, César, ¿eh? No, muy duro. Hay que entender, Julio, que el reglamento dice dar o intentar. Bueno, acá ya se empieza a descomponer, ¿eh? Sí. Ahí está Cardoso. Se agarra con Méndez. Sí, ahí a Ahí Pizarapó, está Cardoso empujones. con Moreira. Ah, Cardoso ya sacado. Vamos Sí. a ver la gente que se plaguea, van gritando. Ay, por favor, ahí está. Del más en el suelo. en el suelo. Le dio por la boca, César, ¿eh? Ah. Ahí está Raúl Cáceres. A ver. Vamos No, a ver esta la es falta. repetición. Este es Pero no lo Cuyabano. toca. A ver, Salta, Barros. salta. Salta. Sí. Y después sí. Ah, no, ahí está. Sí, Ah, sí. reacción. Le La dio reacción. Méndez. Méndez le termina dando. Agresión. Bueno, estamos sobre el minuto sagrado 33 del partido. Ya tiene la amarilla en la mano, Julio. Va, Sí. va a salir una partida amarilla. Y para mí que para Cardoso, ¿eh? Ahí ve. Vamos a ver. No. Sí, para ¿Para Cardoso. el negrito? Y para Méndez ¿Para el 23? también, ¿eh? Sí, y para Sí. Cardoso también. ¿eh? Ah. Bueno, Perdón por decir negrito. El morochito. no, el morenito. 23, el morenito, sí. El morenito. Y Sí, me sí. dice también que fue para el de Olimpia. ¿O no? Para mí que para Cardoso también. Porque vamos a dos confirmar. dos Sí. mostró, ¿eh? Ah, dos La verdad mostró dos, ¿eh? Ah. Pero podemos corroborar también en las aplicaciones. Vamos a ver. Vamos a ir corroborando también. Para mí que es para Cardoso y es para... si no vi mal, ojalá que no me haya equivocado, porque a veces puede pasar también. Pero para Cardoso y para Méndez. Hay que ver si se presta alguno más. Pero para Méndez, seguro, ¿eh? Esto vimos bien. Bueno, para mí que para Cardoso también por protestar, ¿eh? Porque se sacó Ahí hay otro raro. Le sacó Cardoso. Y Ah, la, no, ese la no. molestia es porque ahí está Moreira, el que le empujó. Ahí está, ¿ves? Bueno. ¿por Y qué? el arquero que viene y le empuja a Romeo Benítez, Sí. el compañero suyo. Sí. Mirá vos. Pero el tema es que... Ahora, ¿por qué claro, el arquero Fernando- viene muy nervioso de Fernando banco? Cardoso que lo quiere proteger. Del Mas es un chico, César. ¿Eh? 19 años tiene. ¿Quién? Y Del Mas. Sí. No puedes comparar. No sé cuántos años tendrá, pero nos vamos a fijar. Sí, te Cardoso. dije los dos. Ves que no estamos tan alejados. Pero Thiago Méndez tiene 34 años, César. El 23 es Thiago Santos Méndez. Méndez. Brazalete capitán. O Santos, sí. Pero Méndez de... Sí. Sí, Méndez y Cardoso. Entonces, los amonestados. Ahí reconfirmamos, César, por la Sí, duda, señor. ¿eh? Uno por cada lado. Sí, señor. Por reaccionar, Cardoso también. Por querer defender. Y al final, César. ¿Eh? Y al final termina siendo otra vez para el Vasco. No se entiende. Bueno, no había falta. Pero sí, o sea que no termina pitando la falta. Termina por la reacción nomás amonesta a Méndez. Sí. Y a Cardoso. Cardoso Bueno. después ya en el... No, pero no hay falta, a eso me No. refiero, no hay falta, sino que por la reacción a Méndez con... claro, por eso. Con Cardoso. Sí, con Cardoso. Pero bueno, en realidad tenía que haber molestado también a Al Moreira. arquero también, al arquero A Moreira también. Sí, a Moreira también. Pero bueno, ahí está. Marcamos el tiempo de juego 35 de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para el Vasco da Gama, 0 para Olimpia. Se viene la intervención por derecha. Cambio de frente, se viene Rodríguez que controla. Sale. Vamos a ver Matus si le terminan robando. Sí, señor. Le termina robando Eduardito del Mas, que quiere buscar con velocidad. La entregaste mal, papá, la entregaste mal. Va a ser otra vez pelota para el Vasco. Gol Tipe Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industriales. Informa al 0994-3193-6, 099-222-2790. Gol Tipe I. Aire, soluciones mobiliarias, a contactarnos al 021-604-80, 091-93-45-82. Aire, inmobiliarias S.A. Ahí está el resbalón de Cardoso también, que intenta programar, que intenta ayudar. Cardoso que se viene más para el medio, César también, porque no puede. Y Eduardito del Más que se tira más por la derecha, lo veo. Vamos a ver. Ahí está, recibiendo y controlando Barros, Méndez. Ahí está, ya la perdió la pelota.
que también sufre complicaciones el equipo brasileño. Y no puede tener la pelota en los pies, no se abren los hombres que deberían abrirse por los costados. Problemón partido casual, punto sublimado. Regalo empresarial, lo encontrás en Gemelo, informa el 0185 0025 Gemelos. Y señor, a estadio lleno, prácticamente el estadio del San Januario. Vamos buscando para atrás, dice Saldivia. Atrás está la portería de Leo Jardín. La va jugando nuevamente para Renan. Ahí está Renan. Jardín. La va teniendo el equipo brasileño. La abre por derecha para Rodríguez. Retrocede. Otra vez para Saldivia. Ahí está Renan. La va teniendo el gigante de la colina. Méndez. Pasito para atrás. Otra vez para Renan. Robert Renan. Ahí está con Saldivia. Renan. Pelota que la va profundizando dentro del área para Moreira. La va sacando. La controla Cardoso. Ay, ¿dónde quisiste tirarla? Ahí está David, recupera en el medio, ahí está Méndez, Rodríguez, a ver qué pasa. La termina sacando como puede, buscando arriba para Brian Romero, y Brian Romero muy solo, muy lejos. La va controlando otra vez el equipo del Vasco, el gigante de la colina, el Cruz Maltino. Ahí está David, el pase al vacío, se viene Barros, al piso fue Ventaverri. Va a haber tiro de esquina para el equipo de Cruz Maltino. El séptimo, pero el primero del lado izquierdo del ataque del Vasco. Hay tiro de esquina para el equipo del Vasco. Ahí está preparado Moreira para levantarla. A ver, ahora sí, autoriza el árbitro, levanta el centro, el corazón del área, de cabeza la va sacando nuevamente. Ahí viene el remate de Rojas. Al campanario de la iglesia, no pasó nada, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Con Johan Rojas, que le quiso dar con corazón, pero no tenía buena dirección, César. Yo creo que esa pelota se fue ya a la primera playa que está cercano al equipo, al Club Vasco de Gama. ¿A la de Copacabana o a la de Ipanema? Así mismo. Luz Baja, diseño y impresiones, Luis Carlos Chamorro Cabrita. Para Guarino 67 casi Tenente Fariña, informa al 098-447-6135. Luz Baja, diseño e impresiones. Daval Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remis, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 091 11 90 19 0983 89 47 57. Daval Rentacar, Julio. Sí, señor. Algunos me envían mensajes en el privado. Dice, hay que ponerle guante al Cristo Redentor porque ahí se iba la pelota. Dice. Hasta ahí lo vio. Bueno, ahí está. Se va viniendo Rojas. Encara Rojas. Para Rodríguez, deja pasar Rojas, pelota en el área, termina sacando Ventaverri nuevamente, la pelota que la va controlando Saldivia, abre por la izquierda, bien abierto Cuyabano, para Méndez, interesante lo de Méndez, me gusta, hay que mirarlo un poquitito a Thiago Méndez, interesante este jugador, César, sí, me señor, gusta, agresivo, grande, gigantesco, Thiago Méndez, 34 años. Está debutando bien. Bueno, 34 años, grande. Bueno, ahí está. Marcando el tiempo de juego también con Golti. 40 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para el Vasco, 0 para Olimpia. Ahí está Cuyabano. Busca pelota al medio. La vuelve a recuperar David. Thiago Méndez. Abre por la izquierda. Ahí está Barros. Levanta el centro. En manos del portero Olveira. No pasa nada. La controla bien el portero nacionalizado paraguayo. La consentida del patrón Urban Barley. La mejor picada y bebida bien fría. Informa al 097-134-0004. La consentida del patrón. ¿Necesitas un cerrajero de automóvil? Cerrajería General Santos. Solicítalo de tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informe al 021-2212-14 y 081-525808. Cerrajería de automóvil General Santos. Saludamos a la gente de Ciudad del Este, a la gente de Gol Radio y por supuesto Alto Paraná, Noticias y Deportes, al queridísimo Héctor Ullón también, a Rey Electrosport, a todos nuestros amigos del continente en esta Conmebol Sudamericana, partido octavos de ida. La vuelta será en Asunción el próximo jueves, mismo horario, 19 horas. El martes estaremos en el Defensores del Chaco para el compromiso entre Recoleta Fútbol Club ante el Boca Juniors. A ver si está la esperanza para el equipo paraguayo todavía. El miércoles estaremos en la Nueva Olla, 19 horas también para el compromiso entre Cerro Porteño y Palmeiras, que allá empataron 1-1.
Y el jueves estaremos otra vez en el Defensores a las 19 horas para el compromiso entre Olimpia y Vasco da Gama. Así que vamos a tener una gran cobertura la próxima semana, 19 horas de la otra semana. Estaremos todos alquilando balcones. Se viene Olimpia, arranca, se viene con todo. Bernardo Romeo Benítez viene al centro, el corazón del área buscando a Romero. Viene Cardoso de cabeza, Raúl Cáceres, otro cabezazo más. A ver, Richard Sánchez, abre por derecha para que se venga Fernando Cardoso. Quiere cruzar la marca. Cardoso engancha, por fin juega Olimpia, dicen algunos. Ahí está Cardoso buscando para Víctor Cáceres. Thiago Méndez recuperando. Interesante lo de Thiago Méndez. Se va juntando. Ahí está y retrocede y va buscando nuevamente. Ahí está Robert Renan. Retrocede para el portero Leo Jardín y va saliendo nuevamente el equipo vasco. Si hablamos de ayunar bien, en Santísima Trinidad no hay duda. El único lugar, Copetín León, informa al 081 476778. Copetín León, la consentida del patrón Urban Barrel. La mejor es picada y bebida bien fría. Reserva al 0171 340004. La consentida del patrón. Sí, señor. ¿Cuánto más crees que se juega, César? Tenemos 42,5, 43 ahora del partido. Me juego con 2. 2 entonces. A ver si Oscarcito, yo me juego con 3, te digo. Pero bueno, vamos a ir 2 y 3. Vamos a ver quién es el que habló con el árbitro. Darío Herrera será amigo del crack Arévalos. Vamos a ver, hoy vamos a enterarnos de todo, de muchas cosas que la gente quiere saber, más que el fútbol. ¿De quién es amigo el crack Arévalos? ¿Cuáles son los árbitros amigos? La gente quiere saber. Es la noticia del momento, César. Sí. Bueno, ahí está Rodríguez nuevamente profundizando por el sector derecho. Quiere encarar por el medio. Ay, la pelota que termina errando. Ay. Lo va a tener que llamar a Saldivia. Venite para acá, muchacho. Che, pibe, le dice. Argentino puede ser, César. Le dice, che, pibe, venite para acá. Apa. A Bernardo Romeo Benítez. Sí, señor. Mínimamente advertencia verbal. Y para mí que eran para un poquitito más, pero como no pasó nada, bueno, que siga el partido, dice Darío Herrera. Para Rey Electro, para CC Producciones, para Más Deporte Paraguay, un país en sintonía, el mundo en sintonía también de nuestro trabajo también. Gracias a la gente del 9º departamento también por acompañarnos. Raúl Cáceres se la juega para Ventaverri, pelota arriba. Profundiza, a ver, para Cardoso. Sale Leo Jardín de cabeza. Tiene que salir a intervenir fuera del área. Qué jugada peligrosa. Hay lateral. Profundidad para el equipo de Olimpia por el sector derecho. Ya está incomodado el equipo del Vasco. A ver si lo aprovecha Olimpia. Es ahora nunca, me parece, muchachos. Ahí está, va a ser lateral. Va a tomar mucha distancia. Va a arrancar por ahí Raúl. Se viene Raúl con el saque manual dentro del área. El cabezazo defensivo. Raúl nuevamente de cabeza para Bernardo Romeo Benítez. Por el círculo central está Mateo Gamarra. Ahí está Gamarra. Buscando por derecha. A ver si llega Cardoso. A espalda del defensor. Vamos a ver. Cardoso la pelea. Termina ganando otra vez Thiago Méndez. ¿Cuántas pelotas ganó Thiago Méndez? Cuéntela. Y a ver, está el... Sí, señor. Vamos a ver Rodríguez dentro del área para Rojas. El arquero. Termina salvando las papas. 5 más se juega, César. Así mismo, muy buena intervención en esta jugada del buen portero uruguayo nacionalizado paraguayo Gastón Olveira. Hay tarjeta amarilla entonces para Rojas. Amonestado el jugador brasileño, César. El número 10. Johan Rojas. Sí, señor, es la segunda en el equipo vasco. Sí, lo terminó pisando justamente a Romeo Benítez. Sí, señor, lo terminó tocando. Vamos a ver. Era justamente el que Rojas. Termina llevando. Sí, señor, era Rojas. Pero el cartoncito amarillo También es Rojas. el segundo amonestado del equipo brasileño. Tercero del partido. Sí. Quedó Bernardo Romeo Benítez también. El dolor de Bernardo. Ay. Y esto no será para revisarla, César. Y vamos a ver. Se puede. Bueno, ahí están nuestros amigos también que se van conectando con nosotros. A lo largo y a lo ancho del continente también que se van sumando con nosotros. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Gracias por darnos el ok correspondiente también. De verdad que para nosotros es sumamente importante. Y parece que nos sigue, César, ¿Eh? Parece que nos sigue Bernardo. Se ve en el rostro
El dolor. Acá vamos a fijarnos un poco bien, Julio. A ver. Un impacto en la rodilla del lado derecho. Sí. Ahí por la. Sí. Bueno, por ahora quedamos en la espera de lo que puede llegar a pasar. Vamos a ver. Por ahora se detiene el juego. ¿Será que iremos al descanso nomás ya, César? O Falta todavía 2 de 3, Julio. bueno, vamos a ver. A ver qué va a pasar con esta jugada. Parece que al caer va el tobillo un poco, no pisa con fuerza la pista de juego, Julio, y un poco ahí está el dolor intenso que tiene el norteño, el confeccionero Bernardo Romeo Benítez. Sí, señor, ahí está, intenso dolor, intensa molestia, intenso todo también, porque de verdad que hasta a nosotros nos dolió. Se frena el partido. Bueno, hay que esperar. Se tiene que recuperar Bernardo Romeo Benítez. Para mí que tiene que salir, César, Y fue asistido. Por eso tiene que... Fue asistido. Vamos a ver, no. Para mí que... No tendría sale. que haber salido. Pero bueno. Ahí está entonces. Bueno. Le dice algo Thiago Méndez. Y tiene razón, Sí. tiene que salir, pero No sale. no sale. Bueno. Cosas raras del fútbol, ¿no? La reglamentación indica que tiene que salir, César, ¿no? Pero... Así está el reglamento. Tania Tabarelli, joya sucursal Gran Aquino Luque, sucursal Avenida España. Complejo La Torre, informa al 0172 23 56 84. Tania Tabarelli, joya Julio. Bueno, empieza el conteo. Cáceres, saque manual. Defensivamente va sacando. Ahí la falta de Thiago Méndez. Recupera el equipo de Olimpia. Cardoso que quiere poner el cuerpo, pero no lo ayuda, no lo asiste. Viene recuperando Cardoso. Para Raúl. Otra vez para Fernando Cardoso que fue al piso. Ahí está. Lo intenta recuperar Renan. Llega para Thiago Méndez. De Thiago Méndez. Un gran jugador, César. No, buen valor que lo tiene el Vasco da Gama. Sí, señor. Por ahora se mantiene en 0 el equipo del Vasco, el equipo de Olimpia. Iremos así, me parece, hasta el final de la primera parte. Qué raro que no está nuestro querido amigo Omar, Bueno. El de las buenas lecturas del partido. Sí, señor. Omarcito Paredes también, pero estuvo cumpliendo con nosotros en 2 partidos, así que infinitamente agradecido también en la semana. Algunos que lo tenemos en la foto y ni aparecen. Sí. Hay que ir Empezó mirando. comentando que en un momento dado relatando también. Sí, señor. Bueno, algunos que están en la foto y no están. Eso es lo que digo. Y está más para la foto, ¿no? Bueno, a veces es complicado, pero hay que tener ese corazón también de asistir, de poder estar, De poder ayudar. de poder ayudar, porque a veces es complicado. Pero ahí estamos. Ya tiempo. Sí, Falta. 50 minutos hasta los... Me parece que le 51. suma un minuto más. Sí, porque ahí veo 6. Sí, señor. Había un minuto adicionado más. 5. Un minuto más. Hasta los 51 iremos. Bueno, y lo que nos muestra es el tiempo adicionado. Pero bueno, estamos viendo igual. ¿Más 6? Ahora sí. No, hace rato no. Ahora sí. Ahí se viene en lo último de esta primera parte. Cardoso cubriendo el esférico. También tratando de cuidar. A ver si Darío Herrera... Ahí está. Ahora, sí señor, dice que no va más. Final de la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Increíblemente, ya esto no va más. Resultado parcial, Vasco da Gama 0, Olimpia 0, mi querido César. Y bueno, buen resultado para mí en estos primeros 51 minutos vividos de esta primera etapa. La muy buena intervención de Gastón Olveira en 3 ocasiones a quemarropa había salvado la portería de Olimpia. Un poco, en vez en cuando atacaba también Olimpia. Esperemos que en el segundo tiempo un poco mejore, que pueda tener más confianza, actitud para que pueda un poco
tratar de llegar hasta el portero jardín, que así como están las cosas, es un jardín dentro del campo de juego. Sí, señor, por ahora defendió bien y vamos a hacer una pausa entonces, brevecita, como para acomodarnos de vuelta también, para que nuestra audiencia no se cambie de dial, para que se quede a compartir con nosotros todo lo que resta del compromiso también. Esperemos gritar los goles hoy. ¿Será que habrá goles? Que nos dejen en los comentarios, que nos dejen los reportes de sintonía también en la página ahí de Rey Electro, de la página web también y de la web radio de Gol Radio de Alto Paraná, Noticias y Deportes, para que de esa manera también podamos estar en contacto, para que de esa manera podamos estar a lo largo y a lo ancho del continente. Vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos, mi querido César. Así mismo, señor, permiso, volvemos enseguida. Era que se dijo que si Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones. Ahora entró el stand-up. Sí. si no le toca corte, igual que tú ya. Le vamos a hacer con papi. Así. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias. Ahí va. Ahí está saliendo. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos
especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciantes. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciantes. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciantes. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa con seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Busca diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciantes. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciantes. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas
y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciantes. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciantes. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciantes. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciantes. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Retornamos para la segunda parte de lo que va a ser este gran compromiso entre el equipo del Vasco da Gama y el equipo de Olimpia también por ahora, que está empatado en 0. Octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Retornamos, mi querido César. Bien, mi querido Julio. Yo creo que Olimpia aguantó muy bien el aluvión que tuvo en un momento dado el equipo de Vasco da Gama. Tengo confianza en este segundo tiempo. Van ingresando los jugadores de Vasco da Gama. Ya los de Olimpia ya están presentes dentro del gramado del juego. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que un segundo tiempo con más con más empuje. Bueno, ¿será que volverán los mismos? Ahí está Delmas, Cardoso. Lo vemos a Romero. Del otro lado me parece que vuelven los mismos también. Interesante el partido que se va poniendo
Saludando a la gente de Rey Electro, de Más Deporte, de CC Producciones. También a Alto Paraná Noticias y Deportes. A Gol Radio. Interesante, esto ya está para retornar el segundo tiempo, mi querido César. Sí, señor, ya creo que así como están las cosas no veo variante momentáneamente porque no veo que el cuarto árbitro, sí, sin variante, tanto Vasco da Gama y Olimpia para este segundo tiempo. Sí, señor, con 3 amonestados del partido. Ya vamos a mirar también la planilla. Ya arrancó el compromiso, ya está en marcha el segundo tiempo. Quien les relata, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, en los comentarios, el queridísimo César Ramón Arévalos. Para todos nuestros amigos del continente, ya se puso la noche aquí en el estadio São Januário de Río de Janeiro. Partido que prácticamente es vital para quien continúa a los cuartos de final. Del otro lado ya está esperando River, está esperando también el Santa Fe de Colombia. Independiente Santa Fe de Colombia también, que por ahora me parece que está demorado ese partido, ¿no? Sí. Creo que no se juega, porque estaba previsto, había sacado un comunicado a la Conmebol por lo que había acontecido en Colombia. Está postergado el partido, me parece, no sé cuándo retornarán. Lo cierto y lo concreto es que la Conmebol y la Confederación Colombiana de Fútbol han donado $1 millón para poder restablecer en los lugares donde no estaba, para que pueda reacomodarse también. Atención, viene el equipo brasileño. Ahí está Rodríguez en las manos del portero Olveira. Gran remate, gran llegada del conjunto sanjuanario. Ramón López, gran deportista paranaense, apoya esta cobertura internacional. Ramón López. Sí, señor. Saludos para todos nuestros amigos del continente también que nos van dejando sus comentarios también en el privado. En algunos lugares que nos van comentando, que nos van diciendo, pero qué espectacular la transmisión, compartiendo con la familia, con los amigos y por supuesto que nos van dejando sus comentarios, sus reportes de sintonía, que nos van dejando el saludo correspondiente también, para que de esa manera podamos estar en todos los rincones del planeta Tierra. Gracias de verdad a todos nuestros amigos que van dejando el pulgarcito para arriba, mi querido César. Y espero que Wilfrido, ya que está en la parrilla, esté atento a la parrilla y no atento al partido, porque si no se quema el asado. Sí, señor, el equipo de Cruz Maltino que maneja el esférico. Le hace rotar por la izquierda para Cuyabano. Vamos a ver con Barros. Ahí está Rojas. La tiene el conjunto brasileño. Johan Rojas. Ahí está, levanta el centro, corazón del área. David Rodríguez. Se pasaron del arco. Aplausos del técnico Pedro Emanuel. Aquí perdonó el equipo brasileño, César. Y bueno, así como la primera etapa empieza a gatillar nuevamente el Vasco da Gama, en esta oportunidad llegó no de muy buena manera al Banol y se pierde Vasco de la apertura del compromiso. Sí, señor, y me parece que el fin de semana se viene el clásico entre Vasco da Gama y Cruzeiro. Me parece que el clásico de Río de Janeiro también, uno de los tantos clásicos que tiene el fútbol brasileño. Así que me parece que se están cuidando también. Por ahora, ahí se viene Matus abriendo para el medio. Ahí está Cardoso. Arranca Cáceres. La proyección perfecta por el sector derecho. La espera Eduardito del Mas. Otra vez para Cardoso. Sánchez. De cabeza la va sacando. Ahí estaba justamente Cuyabano. Se viene por el medio. El conjunto brasileño. Buscando para Barros. Levanta al centro, el corazón del área. A ver si llegaba Rodríguez del otro lado. Primero va a llegar Matus cubriendo. Se equivoca Rojas. Pelota que se pierde por orilla de fondo. Va a ser saque de meta. Tiro. O saque de meta para que... No va a ser tiro de esquina. Va a ser saque de meta para el conjunto de Olimpia. Lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Leche, yogur, queso, kilómetros 6,5. Copetol, Lácteos Lactolanda. Sí, señor, la salud de cada día. Gracias a Lactolanda también por acompañarnos. Interesante la leche para los chicos. Para Héctor Ullón, que ya tiene también una nueva familia. Sí. Benjamín, creo que se llama el nuevo, la nueva adquisición, le podemos decir también. Así que felicitaciones a la señora, a la familia de Héctor Ullón Oviedo, también en Ciudad del Este, acompañando nuestro trabajo también con la gente de Gol Radio y Alto Paraná Noticias y Deportes, mi querido César. Bella Vista, barrio residencial, apoya esta cobertura deportiva. Bella Vista, un lugar para
tener tu casita dentro de la Villa Cerrada. Informa al 091-600-855 Bella Vista, Barrio Residencial. Sí, señor, un lugar paradisiaco para vivir en familia. La tiene Olimpia, la falta sobre Thiago Méndez en Richard Sánchez y Eduardito del Mas. Pero no pasó nada, dijo el árbitro, va a ser lateral que corresponde al equipo paraguayo. La juega por ahí Sánchez, la hacen circular. Vamos a ver, la gente que todavía sigue en perspectiva del partido. Vamos a ver qué pasa con este compromiso. La tiene el Cruz Maltino, Méndez. Abriendo por la izquierda, Cuyabano, lo espera. A ver si llega Moreira. Vamos a ver la gente que está en expectativa de lo que puede llegar a acontecer en el partido. ¿Será que terminará en 0? Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 50 minutos de partido, 5 minutos de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelo. 0 para el Vasco, 0 para Olimpia, sin ganadores ni vencidos en la gran conquista, en la gran noche de Conmebol Sudamericana por los octavos de final, partido de ida. Esto se definirá en Asunción en la próxima semana, César. El abogado Juan Carlos Ruiz apoya esta cobertura internacional y deseándole éxito al Club Olimpia en esta oportunidad. El doctor Juan Carlos Ruiz, parrilla al carbón, Mercosur, cafetería, desayunos, pescado, marisco, pasta. Tiene también delivery y anote el número 4854-4094 y 4857-0350. Apolinario Figueroa 241, Villa Crespo. Sí, señor, ahí estaremos seguramente en un vuelo charter. Volveremos por Buenos Aires en algún momento dado a compartir en la parrilla de Villa Crespo, la parrilla Mercosur. Ahí entra cualquiera, no hace falta que sea del Mercosur, puede ser europeo, puede ser asiático, más puede ser extranjero, africano, puede ser de cualquier índole. Así que a disfrutar la mejor parrilla de Buenos Aires en Villa Crespo, parrilla Mercosur. La tiene el equipo del Vasco. Las achuras, la parrillita, el choricito, el choripán y después el postre. Atención, levanta Rodríguez al segundo palo, termina sacando Cardoso. ¿Cómo puede? Se defiende Olimpia, protege bien el esférico. Ahí está, levanta, se acomodó. Atención que la recibe Bernardo, no, era Romero, el otro Romero que tiene el equipo de Olimpia. La perdió, ya lo cruzaron. Otra vez desde el fondo toca el equipo Cruz Maltino. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero Campo Grande, periodo 2027-2030, la recordación al fútbol y no la violencia. Carlos Denis, concejal, siempre con vos. Capiatate necesita 4 de octubre, vota lista 2, opción 2. Benita Jara, intendente, Carlos Denis, concejal. Sí, señor, ahí está. El Cruz Maltino abriendo por la izquierda para que se venga el equipo de Olimpia. El conjunto de Olimpia viene al medio, levanta la pelota. Brian Ventaverri tiene que mandarla al córner. Hay tiro de esquina para el equipo brasileño. El primero del ataque lado izquierdo para el equipo pirata, Julio. Sí, señor, vamos a ver. Lo va a levantar Cuyabano. Entonces. Vamos a ver. Ahí está, pelota que queda sobrando, pelota que la busca en el ángulo, pero no puede Renan, no puede Rojas, no puede Abson. Ay, pelota que termina perdiéndose por raya de fondo, va a ser salida para el conjunto de Cano. Para paliar este intenso calor, no lo dude, Agua Fiore, lo mejor, pedido al 018-5-2956-10, Agua Fiore, lo mejor. El concejal Francis Román le desea éxito al equipo paraguayo. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones. Ya Vitamina Sánchez veo que está dialogando con un jugador. Ya es hora de hacer cambios. Sí, la primera variante. Sí, señor, estratégico entonces el técnico de Olimpia si lo quiere ganar, porque está para ganarlo, César. Es cuestión de animarse nomás. Para mí está para cualquiera de los dos del partido, ¿no? Veo que arriba está un poco flojito. Me gustaría que Carlos Sebastián por ahí ingrese. ¿Y a quién lo sacarías entonces en Olimpia? Y no lo veo bien a Brian. ¿Romero? Sí. Pero no le llega la pelota. También, eso es otra cosa. Bueno, vamos a ver, puede ser. O 2 delanteros y sumar un volante más. Lo de Romeo Benítez hoy tampoco no está todavía, pero es un jugador que en cualquier momento te puede hacer. Bueno, es la precisa. Ahí está Brian Romero, la descarga para Cardoso. Se proyecta, se cruza, Cáceres, abre por la derecha, levanta el centro, corazón del área, a ver, cabezazo, tiró, erró el arco, Eduardito del Mas.
Ay, 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 qué cerca que estuvo Olimpia, César. Y muy buena la habilitación por el lado derecho, el centro de Raúl Cáceres. Se adelanta un poco, aplica el golpe de cabeza, pero no le da dirección. 35 por 18. Bueno, se va Matus, ¿verdad, César? ¿O Sí, quién? señor, se va No, el número 30. 18. Quintana. Hablamos de Víctor Quintana para que pueda ingresar Franco Alfonso. Bueno, ahí está Franco Alfonso, entonces, el número 35, argentino este, César, ¿no? Sí, señor, es ¿Cómo argentino. quedaría entonces Fernando Cardoso en el medio? Sí, ahí Ahí está, está. ¿verdad? Actuaría A como volantear. tipo 10. Exacto, para volantear. Bueno, ahí está entonces. Ingresa Franco también para sumarse a este equipo de Olimpia. Se quiere escapar, ahí estaba Cuyabano, lo bajaron, hay falta. Y hay cartoncito amarillo. Bueno. ¿Para Franco? ¿O para Richard? 26. Ay, ay, ay. Lo tuvo que agarrar. Bernardo Romero. No, no es Bernardo. Sí, Bernardo. Sí. ¿O es Franco? No, es Bueno, es Franco entonces. Sí, 35. Franco entonces. Al ingresar nomás ya la primera falta. Él escapa su marcador. Y eso es lo que a veces molesta, César. Ingresar con una tarjeta amarilla. Muy jodido. Es jodido. Bueno. Hay tiro libre para el equipo Cruz Maltino. Marcamos el tiempo de juego también con Golti. 55 de partido. 10 minutos de la segunda parte. Vamos a ver. Brazos arriba, enaltecidos. Se va a venir el tiro libre por el sector izquierdo. 35-40 metros del arco protegido por el portero nacionalizado. Levanta al centro, el corazón del área. David cabeceó por encima del travesaño, lejos afuera. Se salvó Olimpia. El directivo César Antuna del Club es por Capibari le recuerda hacia el fútbol y no la violencia. Muy pronto llegan las mejores pastas a sus hogares. Disco de empanada, ravioli, ñoquis, fideo, tapa pascualina, todo a pasta fresca y artesanales. Se pasta. Bueno, se va el número 17, uno de los que vi. Ingresa y también el 28, Abson. Moreira y Abson que se retira, los dos puntas. 77 Spinelli y Inestrosa. Ahí está el melenudo. Bueno, 18. bueno, usted me dirá la ubicación, me imagino. El 18 es Inestrosa, ¿no? Sí, señor. Marino y Nostroza. Y el 77, Claudio Spinelli. Bueno, Spinelli, entonces. Confirmamos quiénes se Sí, retiraron. se fueron el 17 Moreira y el 28 Abson, los dos. Bueno. Bueno, no Ya sé está. quién es el melenudo. Ahí está. Arranca. El 77, Spinelli. Sí, bueno, Spinelli, entonces, melenudo ya ingresó justamente con todo. Inestrosa. Ahí está, intenta rechazar. Sánchez vuelve a quedar. 3/4 de cancha para el equipo Cruz Maltino. Recupera Eduardito del Mas. Interesante. Retrocede, cubre el esférico. Vuelve para atrás para Matus. Ahí está Matus. Pelota arriba, la revienta por arriba. A ver si se Brian. Saldivia que le termina ganando la espalda. Rodríguez que se queda con el esférico. Abre por la izquierda para que se venga. Ahí está Barros. Continúa Barros. Ahí levanta el centro al corazón. No, muy pasado. Pensé que venía al medio. Pelota que cruza de lado a lado. Como dice de Yankee, de lado a lado. Ahí lateral. Salida para el equipo de Olimpia por raya de costado para el sector derecho. Salida para Olimpia. Tania Tabarelli, Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre. Informa al 097-223-5684. Tania Tabarelli, Joyas, la auténtica receta de la chipa que compensa. Lorenzo lo tiene. Chiperi Oscarcito. Chispa tradicional, chispazo de Viena, picante, butifarra, cocido. Pedido al 0986-916757. Chiperi Oscarcito. Sí, señor. Chipería Oscarcito, las mejores chipas que nos acompaña en Argentina, en Brasil, en todo el Mercosur, en toda Latinoamérica, en el Mundial. Todo Oscarcito, la mejor chipa. Ahí está, levanta Saldivia. El cambio de frente para que se venga Rodríguez. Le picaba mal la pelota. Pasa, suele pasar. Hay lateral salida para el conjunto de Olimpia, esta vez por el sector izquierdo. Estación de servicio Petropar Bonpoleski, calidad garantizada y litraje salto y cordialidad. En lo personal, Petropar Bonpoleski, esquina defensor del Chaco Villalita, a pasos del Cruz Sol de América. Sí, señor, muchas gracias a todos los que nos van acompañando también a lo largo y a lo ancho del continente. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por vivir cada noche de Conmebol Libertadores de Conmebol Sudamericana en esta jornada
un poco fresca, 25 grados de la temperatura. Agradable, agradable. Sí, da para mañana con el Zunga Sí. meternos un poquito, una despedida en Río de Janeiro, después ya vuelo charter nuevamente para Asunción y retornar al país. El saludo para la gente de Alto Paraná, Radio, Noticias y Deportes, a Gol Radio, a CC Producciones, a Rey Electro Sports, a toda la gente de Más Deporte, un país en sintonía, para la gente de Radio Antena 2, para la gente de Radio Panamericana también, que nos comparten la señal, para Inca Sport, para Pasión por el Futsal, para LVP Sports. Hay un montón de sellos que también va marcando presencia con nosotros, mi querido César. Necesitas un cerrajero de automóvil, Cerrajería General Santos Solitario de tu celular, envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informa al 021 22 12 14 y 081 52 58 08. Cerrajería del Automóvil General Santos. Sí, señor. Ahí está. Buscando por el sector derecho. Se viene Olimpia. Recibe nomás. Ahí está Franco. Continúa Franco a espalda lo tuvo que tocar, lo tuvo que bajar Cuyabano. Va a ser lateral, lo mira Franco, sí, lo tocaste vos, le dijo, se ríe, sonríen, se abrazan, hay cariño, hay amor. Sí. Marcamos el tiempo de juego, 60 minutos del compromiso, 60 minutos de partido, 15 minutos de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para el Vasco, 0 para Olimpia. Va a haber dos modificaciones en el conjunto de Olimpia. Ya lo vemos ahí a 2 nomás que van a estar para ingresar en el partido. Ya están hablando, ultimando detalles. Justamente con el técnico, el Vitamina Sánchez, será la vitamina para el partido. Levanta Cáceres dentro del área, el cabezazo defensivo, la vuelve a recoger nomás. A ver, ahí estaba Matus, otro centro, la pelota que se pierde por raya de fondo. No pasó nada, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Y no ha pasado nada. Y salida, saque de meta para el conjunto brasileño. Te cuento, Julio, que en la primera etapa tuvo 7 córneres Vasco da Gama, ninguno Olimpia. Y en este segundo tiempo ya tuvo Vasco da Gama 1. Señor, y Olimpia todavía nada tampoco. Tampoco. Bueno, a ver, la pelota sí ya salió hace rato. La pelota ya salió. Hace rato yo ya vi salir la pelota. Sí, cruzó la línea. Sí, señor, va a ser lateral que corresponde al conjunto, al cuadro de Cano, al rey de copas. No sé si ahí veo están bien. 2 para ingresar. Lescano es 1. Bueno, 19. Vamos a ver quién será. Atención que se viene Eduardito del Mas y para mí que va a ser el retirado, ¿eh? Sí. Pero bueno, uno de los que podría salir y otro va a ser Bernardo porque no. Sí, está un poco. Me parece que no. Hoy no es la noche de Bernardo, ¿eh? Pero bueno. Recibió muchas caricias también. Sí, recibió muchas caricias. Sí, lo tocaron 2 veces, 2 situaciones. Ahí se viene Rojas. Lo deja para David o David. David, me gusta David también, ¿eh? Está bien, en inglés. Ahí está, como quiera. Es el jugador del Cruz Maltino. Estamos en Río de Janeiro, en la ciudad maravillosa. Ahí nos bendice, nos saluda. También mueve los brazos. Parece que tiene una inclinación también. Un saludo del Cristo Redentor. Viene al centro, el cabezazo es defensivo. En el área. No. Se termina perdiendo por raya de costado. Quedó sentido Mateo Gamarra en el cabezazo. A ver, a ver. Me parece que la pierna le termina. Ay. Lo incomoda. Sí, era justamente el número 77, Spinelli. Y va a ser lateral. Bueno, ahí está la variante. 31 por 24. O al revés. 24 por 31. Sí, señor. Va a haber un cambio. Brian Romero se va. Bernardo Romeo. Sí, Benítez señor, ingresa al 19. Usted me dirá la variante. Se retira 37, hablamos de Bernardo Romeo Benítez, ingresa al 19 Rubén Lescano. Se retira al 31, hablamos de Brian Romero para que pueda ingresar al 24, Thiago Caballero. Bueno, ahí está Thiago Caballero para ingresar en el partido. Ya están ingresando de sobremanera en el compromiso. Por ahora todavía persiste el 0 en el partido. Y esto le queda bien a Olimpia, César, ¿no? Sí, señor, los 2 delanteros ya son reemplazados. Sí, señor, con 3 cartoncitos amarillos también. Cardoso en el Olimpia, Rojas y bien. Méndez en el equipo brasileño. 3. 2 y 2. Bueno. Thiago Santos y Rojas. Franco. Y en Olimpia Cardoso y el que ingresó, sí, Franco Alfonso. Sí, señor, es verdad. Ahí está entonces la gente que otra vez hay una falta justamente sobre Rubén Lescano. Sí. A ver. ¿eh? No, para verla. A ver. Ahí está. ¡Opa! Cerró y Omar, ¿eh?
Saldivia. Puede entró haber revisión duro. VAR. Saldivia entró muy duro en esta. Sí. Vamos a ver si hay un cartoncito amarillo o no. No pasa nada. Bueno, Se puso el parche sobre el ojo. sí, señor. El parchecito. Y continúa. Que siga nomás. Ahí está buscando nuevamente el equipo brasileño para Rodríguez, que ya se mete en el área, que la termina controlando, quiere rematar, termina sacando Gamarra, Mateo Gamarra, se la deja para, ahí está Eduardito del Mas, que juega un poco más recostado por la izquierda, lo tiene que ayudar a Matus, vuelve a recuperar el conjunto brasileño, ahí está Rodríguez, juega para Thiago Méndez, ahí está Méndez, arranca Méndez, termina retrocediendo el conjunto brasileño, el equipo carioca, podemos decirle también, César, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, estamos en el São Januário, estadio perteneciente al equipo del Vasco da Gama. Hay tiro de esquina, Spinelli que no pudo concretar, Cardoso en la marca, hay tiro de esquina para el conjunto brasileño. El segundo, señor, de este segundo tiempo, el segundo del lado izquierdo. Hay tiro de esquina, minuto 65 del partido, 20 minutos de la segunda parte, tiempo presentado por Golti, el resultado lo vivís con Gemelos, 0 para el Vasco, 0 para Olimpia, tiro de esquina lo va a cumplir el conjunto brasileño, el Cruz Maltino, Darío Herrera, dando indicaciones, no se abracen muchachos, no hay despedida de soltero todavía, pero bueno, vamos a ver, caricias y cariños dentro del área, Darío Herrera, que levante nomás, dice, a ver, entonces, prosiga. bueno, la tocaste vos, le digo. Corrige. Sí, señor, corrige. A ver, entonces, ¿cómo queda la vaina? Bueno, 23 por 83. Se va Thiago Méndez. Se viene el 83. 83 por 23. Sí, señor, amonestado Thiago Méndez. El otro es el número 6. A ver quién se retira. Ya vamos a ver. Se va Thiago Méndez, amonestado. A ver. Cuyabano. Y ingresa el número 6, mi querido César. Sí, 6 por 55, creo. ¿Verdad? No, 6 por 66. 66. Pitón. Ahí No, está entonces. 6 por 83. No, 23. Se retira, ingresa el 83. A 83 que ingresa. Sí. Es lo que mostró. Y se retiró el 23. Sí, señor. 83, Ramón Rique. ¿Cómo sería? Así como suena, Ramón Rique. Bueno, ahí está entonces. Y el otro es 6, Lucas Pitón. Bueno, Y Lucas se Pitón, fue el 55, me dijiste, ¿no? el 23. Sí, el primero 23 se retiró, ingresó 83, Ramón Rique. Sí, señor. Y el Ahí segundo, está entonces Ramón Rique. sí. Y el Bueno. segundo fue Lucas Pitón, pero Pitón porque no ingresó. Sí, Ramón Rique es. A ver. Es mediocampista. Y Lucas Pitón es defensor, por eso. ¿Y 66, Pitón por quién? Por el 66. Bueno. Ahí está. Puesto por puesto, cambio ideal. Hay pausa de hidratación, pausa de monetización. Saludamos a la gente de Rey Electro, de Más Deporte, de CC Producciones, de Alto Paraná, Noticias y Deportes, de Gol Radio, de toda la gente que nos recomparte también en cada transmisión, mi querido César. Luz Baja, diseño e impresiones, Luis Carlos Chamorro Cabrita, para Gorino 600, casi tenente Fariña. Informe al 084 47 61 35. Luz Baja, diseño e impresiones. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial. ¿Lo encontrás en dónde? En Gemelos. Informa al 018 512 0025. Gemelos. Aires Inmobiliarias. Aires Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactarnos al 021 604 80 y 0981 93 45 82. Aires Soluciones Inmobiliarias S.A. Gol TPI Industria Deportiva, balones con estándar profesional y equipamiento deportivo integral. Uniformes empresariales e industriales. Informa al 099 431 2013 y 0992 22 27 90. Gol TPI. Bueno, ahí está Vitamina Sánchez, hablando con Thiago Caballero, hablando con el portero. Van a tener que retornar, se va a tener que continuar el juego. Por ahora este 0-0. Buen resultado. Buen resultado. Analiza y comenta brevemente, nada más, pocas palabras, César también, para dar el comentario
de estos, 25 minutos de la segunda parte, presentado por Aquafiore, el agua del Mundial, el agua de los campeones, el agua de la CONMEBOL, Libertadores y Sudamericana. Me está gustando cómo Vitamina Sánchez está planteando este compromiso, un resultado que a la vez pueda servir para poder liquidar en el Defensor del Chaco, pero me gustaría más que se arriesgue. Creo que se puede traer un triunfo del Río de Janeiro, Julio. Le pregunto por el público de Olimpia, ¿viste la cantidad? Sí, no, Olimpia lleva mucha gente cuando va por todos lados. Cerro también ha llevado muy buena cantidad de público. ¿Estará la madrina? San Paulo. Sí, infaltable. ¿Y no te invitó también para viajar? Bueno, el padrino, lo que no sé. Ya. No sé si le pidió permiso a usted al padrino. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Ahí estará por Avellaneda, ahí, recorriendo. Bueno, había una falta también sobre Barros, quedó sentido Barros, César, ¿eh? Sí. Usted me había dicho que había una tarjeta amarilla más. Vamos a revisar. Porque si es así, va a ser el tercero ya en Vasco. Cuando se realizó los cambios, tenés Thiago Méndez, tenés Johan Rojas. Sí. Y eso no hubo entonces. Se mantiene 2 tarjetas amarillas Vasco. Sí, 2 y 2. Sí, 2 y 2. No, 2 y 3. 3 por 2 y 2. Sí, señor, tiene razón. Bueno, 2 y 2. Sí, correcto. Sí, señor. Vamos a ver. Para corregirlo, pero sí, es eso. Vamos a ver entonces, por ahora lo va buscando Lucas Pitón, que ya tomó y quedó un poco más atrasado Lucas Pitón. Vamos a ver. Le termina cayendo la pelota que se pierde por raya de costado. Corrió Pitón, no pudo meter la ponzoña. ¿Será que le dicen serpiente? Puede ser. Bueno, ahí está, va a ser lateral. Y corresponde al conjunto de Cano, todavía en su terreno de juego por el sector derecho. Darío Herrera deja jugar muchas fricciones. No es eso que le toca y ya pita una falta al adversario. Normalmente el árbitro argentino es así. Por eso es bueno. Hay mucho roce. No es como Piero Massa. Que es un dolor de cabeza arbitrando. Me imagino que lo van a suspender. Y algunos te dicen que tienen que hacerse la nacionalidad argentina nueva. Pero bueno. Yo creo que lo van a suspender. Opinión, Lo van a suspender porque... nunca le suspenden. Pero dos veces que empiece un mismo equipo. No, siempre es así. No siempre es así, no termina arbitrando de vuelta. ¿Te acordás la Copa América Paraguay y Brasil? Sí. Que fue desastroso, 2 expulsados. En 10 minutos te va a hacer 2 expulsiones y ya liquidó el partido. Y bueno, eso, lo mismo lo hizo Recoleta. Pero bueno, no decimos también que, bueno, es que condiciona mucho el árbitro. Te ponen nerviosos los jugadores, empieza a hablar, y después obviamente no acepta protesta. Ay. Va corriendo a gran velocidad, la pelota se va a perder por un costado, salió el arquero Jardín, corre de vuelta a su portería que estaba desguarnecido. Ay, que como Olimpia fue buscando y no quiso apurarse. ¿Sabes? Está conforme con este. Yo creo que eso es lo que un poco... Tenía que pellizcar un golcito por lo menos. Y se puede. Estaba desguarnecido el arco igual. Después jugar con la desesperación del Vasco. Bueno, parece que para Olimpia es mejor. Ahí está el conteo. Se viene Matus. Levanta la pelota con las manos. Juega al medio. Ahí está Sánchez. Retrocede. La gente que va comentando, que va buscando, que va jugando. Ahí está. Levanta Olveira nuevamente arriba. Mándela a guardar. De cabeza la descuelga. Saldivia. Que ya le perdonaron, me parece, a Saldivia la tarjeta amarilla. Era uno de los salvados. Sí. Ahí está. Va saliendo. Este es Pitón. Lucas Pitón. Espera Barros, profundiza arriba para David, no pudo. Esperaba Spinelli también, el melenudo. Olveira que se queda con el esférico. La hace correr, la juega para Mateo Gamarra. Al medio para Sánchez. Mateo Gamarra. ¿Estará Richard Sánchez? ¿Estará Richard Ortiz en el Está en la banco? banca. Sería interesante en estos momentos, César. Y yo me gustaría 30 para arriba, para poder un poco... Ya estamos cerquita de 28. 30, sí, por eso. Estaría bueno, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Ya estamos por hablar también con la familia. Saludos para Benjamín, para la nueva adquisición también de Héctor Ullón y la familia que se va ampliando. Estuvo de cumpleaños de su hija también, ¿no? Estos días. Mi hija, sí. Sí. ¿No? Por eso. Sí, señor.
Yo algunas veces se me pierde todos los nombres. No, porque Marjorie. Marjorie tiene un nombre, una flor de Colombia. Sí, Cristaleya. Cataleya. Cataleya, ahí está. Ahí está. Saludos entonces para... La princesa de la casa. La princesa de la casa. Crista Cataleya. Así mismo. Sí. Marjorie. Tiene 3 Marjorie nombres. Crista Cataleya. A la gran 7 nombre, ¿eh? Ah. ¿Qué nombre? Feliz cumpleaños entonces, ya está grande la princesita entonces de la casa también y nosotros que estamos ahí en vísperas de poder hacer crecer. En cada víspera de San Francisco nos apretamos la cabeza. Sí. Y unos días antes estuvo... Sí. Están todos invitados ya en la capilla de San Francisco, Ah, sí. ahí en el 9º departamento, para el cumpleaños. Al mediodía van a estar la gente. Unos días compartiendo. antes estuvo mi nieto Iker. Sí, bueno, ahí está. Y peor otra vez, se acerca el día del niño otra vez. Ah, en el fin de semana. Eh. Y ahí creo que Víctor Ullón estaba con la publicidad también de... Para el Para festejo. el festejo, sí Ah, qué señor. bien. Así que a mirar, ahí va a estar la publicación en Alto Paraná Noticias y Deportes, en Gol Radio, la invitación también que se amplía. Y hay tiro de esquina, que corresponde al equipo del Vasco y marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti, 75 del partido, 30 minutos de la segunda parte, el resultado lo vivís con Gemelos, 0 para el Vasco da Gama, 0 para Olimpia, César. Ahora sí, el segundo del lado izquierdo del ataque de Vasco. Se va a venir el tiro de esquina por el sector izquierdo. Ningún tiro de esquina para Olimpia. Spinelli que se prepara para saltar. Melenudo. Primero llega Gamarra. Ahí está Barros. Al campanario de la iglesia. Va a ser saque de meta para Olimpia. Y bueno, realmente el Morochito lo pegó de muy buena manera. Muy bien para el portero Gastón Olvera, que no ni sumó Ni restó. ni restó. Bueno. No restó porque no perjudicó, pero no perjudicó, no sí. pudo sumar. Creería que está por ahí. Ahí va a salir jugando Gastón Olveira, levanta la pelota arriba. La va teniendo por ahí. Saltaban todos. Vamos a ver. Quiere ganar Raúl Cáceres, pero no puede llegar. Pelota dividida. Ni no pudo llegar Lescano tampoco. La tiene Rique. Ramón Rique. Administra. Entró bien Ramón Rique. Que puesto por puesto. Ramón Rique interesante. Ahí está Barros. Se la juega para... Vamos a ver si puede llegar Inestrosa, no puede Spinelli. Va a ser lateral, salida para Olimpia nuevamente. En su terreno de juego todavía. Lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Leche, yogur, queso, kilómetro 6,5 Copetrol, Lácteos Lactolanda. Señor, la salud de cada día para los chicos que van creciendo también. Interesante la leche. Sí. Para Benjamín, que está creciendo, Benjamín. ¿Y cómo se llama la zona de Escobar también? Los nuevos lotes paradisíacos también. Barrio cerrado, barrio privado. Para vivir en familia. Bella vida. Bella vida. Sí. Ahí están escuchando también nuestro trabajo en el día de la fecha. Saludo a todo el país, a todos los rincones del planeta Tierra, a la gente de Pedro Juan Caballero, de Concepción, de todos los rincones. Ahí está a profundidad de la pelota que se va Había una perdiendo. chorro. No puede llegar ni con un tren a presión, ni con un tren bala, ni levitación magnética. Ahora China presentó su nuevo tren, ¿eh? Ah. 700 kilómetros por hora en 10 segundos creo que alcanza. Así que la levitación magnética va para rato. Y nosotros, Paraguay me va a presentar. eléctricos, Sí. y nosotros todavía Y estamos tortuga, dependiendo tortuga, del a leña. petróleo. Aparte de contaminar, aparte de que tenés que comprar dólares para comprar, Paraguay está lleno de la hidroeléctrica. Ah, Y teníamos que tener todo eléctrico ya, dejar el combustible. El combustible es cosa de lo viejo, Sí. la joya de la abuela es el combustible hoy por hoy. Ya ¿Dónde todo es sí? eléctrico. ¿Dónde que no hay combustible? El Salvador y Cuba. Sí, pero por otras cuestiones. Sí. Por otras cuestiones. Pero bueno, el combustible ya es prehistoria. Ya hay que ir a la levitación magnética, electricidad. Y Paraguay podría ser un potencial candidato para vender electricidad al continente, más que nada, César, ¿eh? Estaría bueno. Ojalá que un día se pueda rever las cosas también. Bueno, vamos a ver si te permiten los Acaguazú, los de arriba, Los popes. los popes. Ahí está. Vamos a ver, retrocede el equipo brasileño, el Vasco. La va teniendo el equipo del Vasco. Ñande Yarada, Julio. Ñande Yarada. Sí. Sí, señor. El minuto sagrado. Minuto 33 de la segunda parte. Saludos para nuestros amigos que nos van acompañando. A Rubén Darío Florencio, que nos escucha en Montevideo. Nuestro corresponsal también en Barranquilla. Para Carlos Calancho. Osorio, para Calancho. Calancho. Para Miguel Infantas también en Ah. Santiago de Chile.
Atención que se viene el equipo brasileño, quiere romper líneas, al cruce en la marca, pelota que se pierde por raya de fondo, y va a ser saque de meta, no pasó nada, se viene el número 46 y no veo O mal. 96. O 96, vamos a... 96. Sí, se va a venir, Es Paulo Enrique. sí, es Paulo Enrique, sí señor, es delantero, ¿verdad, César? Y va a ser el quinto. Sí señor, se va a venir Paulo Enrique, delantero me parece en el conjunto brasileño, y no es hora ya de Richard Ortiz. La gran pregunta del millón, sacarlo a Richard Sánchez un poquitito, o darle oxígeno, pelota que va buscando arriba, la va sacando como puede, Saldivia que reclama a sus compañeros, no vienen muchachos, amigo, no vinieron para cerrar, termina cerrando solo, va a ser lateral que corresponde al conjunto de Olimpia por el sector izquierdo, avanza Olimpia, va a la carga, quiere romper el cero, Olimpia está decidido a ganarlo. Partido interesante aquí en Río de Janeiro. Ahí está el uruguayo Matus, reemplazante del Coyote Rodríguez. Y falta una fecha este fin de semana y después ya el Superclásico. Atención, viene el centro, la peinaban. Eduardito, vamos a ver si le puede pegar a alguno. Ay, pegale nomás al arco. Brian Ventaverri, Spinelli. Atención, Spinelli, sí señor. Ahí está la marca de Cáceres. Y ahí va falta. Tiro libre para el conjunto brasileño, el equipo de Río de Janeiro. Bella Vida, Barrio Residencial, apoya esta cobertura deportiva. Bella Vida, un lugar paradisiaco. Consulta 081-600-855. Bella Vida, Barrio Residencial. El 21 de noviembre la gran final en Barranquilla, ahí estaremos. Sea cualquiera de los finalistas, estaremos con el querido Calancho, que ya lo vamos a hacer también las documentaciones. También hay que acreditarlo a Rubén Darío, el Chiqui Florencio, para poder tener también corresponsalía, para poder estar en todo el continente, en todo el planeta Tierra. Atención que se viene Barro, pase cortito, Rodríguez, un desvío. Hay tiro de esquina para el equipo del Vasco, otro tiro de esquina para el conjunto brasileño. El tercero, el primero del lado derecho del equipo pirata. Sí señor, pegó nomás en Mateo Gamarra, de milagro Gamarra termina sufriendo el desvío. Hay tiro de esquina, aplaude Olveira a 9 minutos del final y hay que mirarlo detenidamente. Esto va a tener muchos minutos, por lo menos si 5 adicionó en la primera, 7, 8 va a tener máximo, puede ser 9 también. Hay que ver. Ahí está, interesante el tiro de esquina, el segundo palo de cabeza, Olveira, San Olveira para proteger esa pelota, no deja escapar, no deja dádivas en el área, quedó sentido el jugador brasileño, un poco pinchado, ¿no? Sí. El popular calambre. Sí, señor. El calambre que lo termina afectando a David. Ahí está David. Le piden que lo tienen que asistir. Piden cambio, pues ya no puede Sí, más. piden cambio, ya no puede más. Está temblando. A no ser que fuera un golpe cabeza con cabeza. Ahí sí. No, es la pierna, es la pierna. No, pues te digo, no, que solamente con eso podía realizarse el sexto cambio para los dos equipos. Pero... ¿Cuántos tienen? 1, 2, 3, 4. 4, sí, señor. Sí, porque claro, Pablo Enrique no entró todavía. Sí, ahora va a entrar. Ahora entra. Y es delantero, claro. No entró todavía. ¿Y va a entrar por él? Y va a salir él. Sí, el 7. Bueno, se va David. Se va David. Sí. Puesto por puesto. 96 entonces. Sí, señor. ¿Quién es? Es Paulo Enrique. Bueno. Paulo Enrique. La variante. El show primero de David. Para retirarse. Le duele mucho la pierna. Tiró demasiado. Y eso que David no pudo andar mucho balones por la izquierda. El que más corrió por la derecha fue Rodríguez, pero después se quedó. Sí. El 2, ¿sí? Que cambió de lado en un momento dado. Pero le dejó más perfil a David. Pero bueno. Va a ser suelta neutral. O balón a tierra. Spinelli que reclama. Gastón Olveira que levanta la pelota arriba. El esférico que va volando. Va tomando gran velocidad. La peinó. Pero la pelota se pierde por raya de fondo. Va a ser saque de meta para el conjunto brasileño. Leo Jardín. Va a salir jugando el equipo Cruz Maltino. Abogado Juan Carlos Ruiz Díaz desea éxito al equipo paraguayo en esta instancia
internacional, doctor Juan Carlos Ruiz. Gracias a nuestros amigos que nos van apoyando, que nos van dando el botito de aliento también. Pulgarcitos para arriba. Gran audiencia también que nos van acompañando en todos nuestros amigos del continente que van diciendo presente también. Gracias por estar, gracias por darnos ese botito de aliento. La verdad que para nosotros es sumamente importante todo lo que refiere a las transmisiones también para que podamos de esa manera saber también desde dónde, desde qué parte, desde qué lugar, desde qué destino. Será algún lugar paradisiaco, algunos estarán en la playa de Río de Janeiro escuchando el partido. Hay algunos que van a detrás de los equipos pero no entran a la cancha, que tienen esa cábala, César, de quedarse afuera. Se va el número 20 y hablábamos, mirá cómo no erramos demasiado, César. No. Se va del más. Y entra el 30. A ver. Bueno, 26. Richard Ortiz por Richard Sánchez. 26. Bueno, el 6, ¿no? A 30 por 6. Bueno, el 30 es Coyote. Sí, Alan Rodríguez. Para Bueno, defenderse. En Y el el otro caso cambio. de- Richard Ortiz. del ¿o no? más. El otro. Retiro. Julio. Del más. Ese retiro. ¿Y quién Sí. es? Richard. Y entró Richard. Ortiz. Richard por Richard. Ah, pero Richard Ortiz. Sí, Richard por Richard y Rodríguez por Del Mas. Sí. Bueno, interesante. Entonces, ¿Rodríguez va a volantear o va a volantear Matus por la izquierda? Vamos a ver. Uno se va a soltar, porque los dos son lateral izquierdo. Sí, señor. Bueno, a volantear por la izquierda, mete un lateral para volantear. Está Richard Ortiz ya, el dueño y señor en el medio campo. Le quedan prácticamente 5 minutos más, lo que pueda adicionar el árbitro, que pueden ser 9 a 10 minutos, fácilmente. Sí. Bueno, ahí la tiene el conjunto brasileño, el Cruz Maltino. La juega al medio, ya la perdieron. Ahí está Rubén Lescano. Abre por la izquierda, recibe, controla Franco. Retrocede. Ahí está Matus. La revienta por la izquierda, a ver si puede correr el Coyote. Ahí va Rodríguez. Presiona bien. Saldivia, ahí está caído Saldivia. Ahí está caído Saldivia. No, es el número 88 Barros, que tomó el lugar de Saldivia. Barros defiende también, mirá vos. Tiene que bajarse esa, No hay otra. Bueno, el cronómetro de Pablo Sánchez también. ¿Qué será lo que cronometra? ¿Será el tiempo de juego? Sí, no hay. Bueno, ahí está entonces. La recibe el Coyote Rodríguez. Vamos a ver, Matus. Recibe el Coyote. Ahí está Cardoso, que volantea por el medio. Falta. Había falta. Tiro libre para el equipo de Olimpia. ¿Quién le puede pegar de ahí, esa Richard. posición? Richard. Richard por la zurda, pero más para un diestro. Bueno, Con la Ramón comba. Enrique que llegaba tarde en la pelota pero sobre Fernando Cardoso. Está el Coyote también, César, ¿no? Ah, sí, el que ingresó recién, justamente, sí, señor, Sí, tiene está el razón. Coyote, Le pega muy bien. puede ser Richard, puede ser Coyote. Vamos a ver. 87 de partido. 43 de la segunda parte. Le pregunto ya antes de que pase algo, ¿cuánto crees que se jugará? 8. 8. Vamos a ver. El Coyote Rodríguez. Alguna vez con verdaderos golazos también de tiro libre. ¿Será que nos sorprenderá hoy? Cerramos todo y nos vamos. Vamos a ver. Amago. Levanta la pelota al centro. El cabezazo de Spinelli. Otro cabezazo. Para retroceder para Raúl Cáceres. Abriendo por la derecha para que se venga Olimpia. Atención. El pase al vacío. Raúl levantó el centro. Al segundo palo. A ver quién le pega. No pudo nadie. Termina sacando Barros. Atención. Cardoso. El cabezazo dentro del área. No pudo nadie. Estaba igual adelantado. Pero termina recibiendo Leo Jardín. Salida del arquero. La hace rápido. Se viene Rodríguez. Le proyecta Rodríguez. Lo marca el Coyote. Ahí está. Quiere buscar Barros. Y el que volantea es Matus. Se van reemplazando. Sí, César, señor. Válido lo que Sí. están haciendo. Muy válido. Ahí está Richard Ortiz. Retrocede hasta Alveira. Y esto ya prácticamente es palabra pan comido para Olimpia. Es aguantar nada más. Interesante lo de 0,6. Richard Ortiz. Remata al arco. Sí, señor. Vamos a ver. Ahí está. La juegan por el medio. Ya la perdieron. Recupera Barros. Interesante. Ahí está Spinelli. Que pivotea. Que la juega para atrás. Que hace el espacio. Que genera el juego. La juega. Ay, ay, ay. Mirá cómo duele esa pierna de Rojas. Ahí está Pitón.
Está cansadísimo Rojas, pero la recibe. Tiene que jugar igual. Tiene que estirarse. Ahí está Rique. Ramón Rique. La tiene. Abriendo por la derecha para que se venga Rodríguez. Vuelve para atrás. Para Saldivia. Otra vez para Rodríguez. Se encuentran los Rodríguez ahí. Levanta el centro. Spinelli. Queda sobrando. Levanta Fernando Cardoso. Rechazando desde la media luna. Otra vez recuperando justamente Renan. El cambio de frente. Ahí está. Recibe Rodríguez. El otro que termina sacando es Ventaverri. Vamos a ver. Lo vuelve a quedar Saldivia. Otra pelota en el área. Ahí no sale nadie. Saca de cabeza Richard para mí. Ay, va sacando Matus. Le defiende como puede el equipo de Olimpia. Ahí va corriendo como puede el recién ingresado Thiago Caballero. Recibe primero el equipo brasileño. El equipo Cruz Maltino, César. Parrilla El Carbón, Mercosur, cafetería, desayunos, pescado, mariscos, pastas. Haga su pedido al delivery 4854 4094 y 4857 0350. Apolinario Figueroa 241 Villa Crespo, Julio. Empieza a garuar un poquito, me parece, aquí en Río de Janeiro. Spinelli por encima del travesaño. Empieza a garuar en el partido, César. Se ve algunas gotitas, me parece, si no vi mal. Ahí empieza a gotear un poquito. ¿Y cuánto más se juega? Y se va a jugar 4. Hasta los 94 iremos en esta segunda parte del partido. 94 del compromiso. Spinelli empieza a garuar. Lo estamos mojando un poquitito. Hay que resguardar los equipos también, César. Trae la sombrilla. El paraguas. Hay que traer el paraguas. Ahí está levantando como puede de cabeza. Vamos a ver. Lo intenta Saldivia. Se la deja para... Ay. Estaba Pitón. Juega en el medio. Ahí está Rique. Le hace jugar para Rodríguez. Cruzando el medio terreno de juego. Avanza Rodríguez. Ahí está Barros. Se escapó de Matus. Avanza Barros. Quiere levantar la pelota. Ya cerraba Rodríguez. Interesante. Estaba Lescano también para ayudar. Va a ser lateral. Este es Marino. Interesante lo de Inestrosa. Marino. Inestrosa. Y empieza con más intensidad la lluvia. Más intensidad la lluvia. Vamos a quedarnos quietitos nomás. Para no mojarnos. Ahí está Rodríguez. Levanta la pelota. No vamos a poder entrar al mar así, César. Qué lástima que vinimos tan lejos y no vamos a aprovechar el mar. Ahí está. Vamos a ver. Saca de cabeza Rodríguez. Me preocupa lo del mar. Me gustó lo del Copacabana. O Angras du Rei también. Que ahí me gusta más Angras du Rei. Una de las playas tan interesantes que tiene aquí. La ciudad maravillosa. Por ahora está empatando el equipo de Olimpia. Se definirá todo en el partido de vuelta en Asunción. El próximo jueves a las 19 horas. Ahí está la pelota dentro del área. La va sacando. Sí, señora. Y saca de meta. Corresponde al conjunto de Olimpia. Goltipe, Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial. Informa al 0994 3127 0992 2227 90. Goltipay, aire, soluciones inmobiliarias, contactando al 021 600 480 y 0981 93 45 82. Aires Inmobiliarias S.A. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informa al 0985 12 0025. Gemelos. Sí, señor. Va a venir la pelota por el medio. Thiago Rique. Ahí está. Este es Ramón Rique. Ahí está Marino. Inestrosa. Avanza Inestrosa. Se quiere meter por el medio. No pudo. Campo minado. Decide para Rodríguez por la zona derecha. Pelota la pisa, la para, la muestra. Vuelve al medio. Ahí está para Lucas Pitón. Pitón que no puede levantarla de vuelta. Muy encimado el conjunto de Olimpia. 93 de 94. Le pega afuera del área. Atención, el remate. El arquero Olveira en dos tiempos. Termina controlando. Espera Spinelli. Amarra haciendo tiempo también. Interesante para ganar tiempo. Esto se va perdiendo en el tiempo. Y esto más tiene sensación de triunfo para Olimpia, César. Luz baja, diseño y impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza para Guarín 967. Casi Teniente Fareña informa al 084 47 6135. Luz baja, diseño e impresiones. Daval, Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, Remi, evento ejecutivo nacional e internacional. Informa al 081 11 90 19 093 89 47 57. Daval, Rentacar, Julio. Sí, señor. Empatar en cero también es ganar. Es lo que me imagino entenderá el Vitamina Sánchez.
El domingo, ¿con quién juega Olimpia? Ya lo vamos a decir. Cerro Porteño juega a las 9:30 de la mañana. Con San Lorenzo. Con San Lorenzo. Y Y ya. esto no va más. Esto hasta acá nomás quedó. Hay final del compromiso. Final de la CONMEBOL Sudamericana, partido de ida. Vasco da Gama 0, Olimpia 0, mi querido César. Así mismo, completamos la tanda. ¿Necesitas un cerrajero? El automóvil Cerrajería General Santos. Solicítalo desde tu celular, envían un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informe al 021 22 12 14 081 152 58 08. Cerrajería el automóvil General Santos. Si hablamos a Jonar bien en Santísima Trinidad, no hay duda, el único lugar. Copetín León, informe al 081 47 6778. Copetín León. Estación de servicio Petropar Bon Poleski, calidad garantizada, litraje exacto y cordialidad. En lo personal es Petropar Bon Poleski, esquina Defensor del Chaco Villaliza, pasos del Club Sol de América. Tania Tabarelli Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, informe al 092 23 56 84. Tania Tabarelli Joya, la auténtica receta de la chipa de Cacupé en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito, chipa tradicional, chipa de Viena picante, butifarra, cocido. Pedidos al 086 91 6757. Chipería Oscarcito. El directivo César Antonio Cruz por Capiari le recuerda así el full y no la violencia. Muy pronto llega la mejor pasta a su hogar, es disco de empanada, ravioli, gnocchi, fideo, tapas, pacolina, pasta fresca y artesana de Chef Pasta. Para paliar este intenso calor, no lo dude, Agua Fiore lo mejor. Pedidos al 085 29 56 10. Agua Fiore lo mejor. El concejal Francis Román le desea éxito al equipo paraguayo. RPM Producciones, productora de grandes eventos de Paraguay. RPM Producciones. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero Campo Grande, periodo 2027-2030, la recordación al fútbol y no la violencia. Carlos Denis, concejal, siempre con vos. Capiatá te necesita el 4 de octubre, no lo dudes, vos está listado, opción 2, Benita Jara, intendente, Carlos Denis, concejal, Julio. Y señor, ahí completamos entonces la tanda publicitaria, agradeciendo a los amigos también de Gol Radio, de Alto Paraná, Noticias y Deportes, a toda la gente del este del país, a la gente de Ciudad del Este, de Franco, todos estos amigos de esa zona, a todos los que nos han escuchado en todas las regiones, en todos los rincones del planeta Tierra. Gracias de verdad. A la gente de Rey Electro, CC Producciones, a Más Deporte Paraguay, a todos los que estamos trabajando en constante movimiento. Interesante empate para Olimpia, diría yo, César, para comentar en el final también de este partido. Comentario final presentado por Aqua Fiore, el agua del Mundial. Interesante para mí el empate para Olimpia, César. Más importante que valioso realmente, porque en esta primera etapa tuvo mucha actuación el portero Gastón Olveira, realmente en 3 ocasiones contadas. En este segundo tiempo tuvo muy poca participación, solamente 2. Olimpia creo que se fue como para defenderse, no tuvo un poco ese sentimiento de poder un poco perjudicarlo a Vasco da Gama, y queda todo para la siguiente semana en el místico Defensor del Chaco para poder definir. Sí, señor, todo quedará para la próxima semana. No sé si lo tengo a Oscarcito querido. Vamos a ver si lo tenemos al queridísimo Oscarcito Quintana Jr. también, para ir cerrando nuestro trabajo también en el día de la fecha. Queremos agradecer a la gente. ¿Sí, Julio? Sí, Oscarcito, interesante el empate para Olimpia, porque después define de local. Mira, ya que haya salido de Brasil intacto, ya es ventaja. Recordemos que Vasco da Gama sufrió con el DIM, pero aquí es al revés, ya que en el otro partido el DIM vino a Brasil y el DIM es el DIM. Ahorita Olimpia está intentando salir bien librado, pero va a estar interesante. A diferencia de Cerro, no permitió gol, y vamos a ver si Paraguay contra Brasil en la Copas de CONMEBOL, ¿quién ganará? Sí, señor, ahí estamos cerrando también nuestro trabajo. Vamos despidiendo tu trabajo también, Oscarcito, o haces el cierre ahí. Nosotros cerramos, Julio. Bueno. Entonces nos vamos despidiendo nosotros también, agradeciendo a las firmas comerciales que han respaldado nuestro trabajo en el día de la fecha. La verdad, muy agradecido con todos nuestros amigos del continente, a todos nuestros patrocinadores también. La próxima semana estaremos con los partidos también. El martes por la CONMEBOL Sudamericana, la vuelta de Recoleta ante Boca Juniors. El miércoles estaremos con Palmeiras visitando a Cerro Porteño en la Nueva Olla.
El jueves estaremos en el Defensores del Chaco para el compromiso, la vuelta de Olimpia y Vasco da Gama, César. Más que nunca, 3 definiciones, 2 por Copa Sudamericana y Copa Libertadores, no visto hace mucho tiempo. Hace ratísimo. Sí, y te recuerdo los compromisos en el torneo local. Recoleta jugará con Sportivo 2 de Mayo, Guaraní Rueñú, Sportivo Trininiense Nacional, Cerro Porteño, Sportivo San Lorenzo, Sportivo Luqueño Libertad y Olimpia Sportivo Ameliano. Estamos el domingo. Sí, No, a la madrugada. 9:30 de la mañana. ¿Verdad? 9:30 de la mañana, ¿no? Mamita. ¿Sí, Ocarcito? Espero la foto, espero que me des envidia. Sí, lo voy a torturar con la foto. Vamos. 9:30 de la mañana, César. Sí, Estamos está el bien. domingo. Sí, si Dios quiere. O a las 10 del partido. ¿A las 10 del partido? Oye, Julio. ¿A las 9:30? Y a la tarde. No, porque para mí que yo vi 9:30 del partido, por eso te pregunto. Ah, no, te digo exactamente. Vamos a fijarnos, por favor, porque yo para Julio. mí vi que 9:30 del partido. ¿Sí, Oscarcito? ¿Cuándo hacemos intermedia? Y justo el equipo que cubrimos juega el domingo también. De El visita. mismo horario. Mamita, bueno, ahí nos pondremos de acuerdo para hacer si duplex o en vivo, ahí nos pondremos de acuerdo fuera de micrófonos. 10 de la ¿Cómo no, mañana señor? el día domingo, entonces estamos para el compromiso entre Cerro Porteño y San Lorenzo. San Lorenzo. Entonces el día domingo está programado ese partido. Y después ya, obviamente, en la semana la Conmebol Libertadores, Conmebol Sudamericana. Así que nos vamos despidiendo, mi querido César. La figura del partido, Ah, bueno, un poco. para pensarlo, ¿no? Sí. Me Para gustó mí, el 2 de Vasco. Rodríguez. Sí. A mí me En gustó Vasco. Olveira, de Olimpia. ¿Y qué ¿Para pasó qué con portero Olveira? de Olimpia? Para mí que Olveira. ¿Quién? El portero de Olimpia. Olveira, Sí, no, claro. Olveira. Indiscutiblemente, los tres Bueno, estamos en el mismo. La figura del partido entonces Gastón Olveira, sin dudas, no le entró goles, protegió bien, salvó mucho, Sí. 3 tapadas. 3 tapadas en el primer tapadas, tiempo sí, y 2 en el segundo. Era para un 3-0 también, cómo cambia la cosa. Y nos vamos con esto también de la data. Ningún equipo paraguayo le pudo ganar por ahora al Vasco da Gama de visitante. Así que mantiene El invicto. el invicto el equipo brasileño. Pensé que caía hoy, pero bueno, eso continuará para otro equipo. Sí, Oscarcito. Independientemente de lo que pasó y mandamos nuestras condolencias, pero los partidos de Colombia, ¿cuándo se van a ser reprogramados para Conmebol? No, yo no No tengo hay- fecha todavía. no hay fecha. Oscarcito. Sé que la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol terminan donando $1 millón para que se vuelva a restablecer esto. Para mí que va a tocar un poquito ahí en la zona de Pereira, de Cali, esa zona afectada por el terremoto también. Así que agradecemos a CC Producciones, agradecemos a Alto Paraná Noticias y Deportes, a Gol Radio, a Rey Electro, a Más Deporte, a los que nos siguen siempre, a Pasión por el Futsal, a Inca Sport, y bueno, a todos nuestros amigos, a LVP Sports, espero no olvidarme de nadie, Radio Panamericana, Radio Antena 2, a todos nuestros amigos que nos han acompañado y a todos nuestros patrocinadores. Nos vamos, César, No vamos. Permiso. Agradecimientos al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo esta noche de Conmebol Sudamericana. Así que tengan un feliz resto de jornada. Nos reencontramos el domingo, Dios mediante, en todas nuestras plataformas digitales, en Instagram, en Más Deporte Paraguay. También agradecemos a la gente que se han sumado, más de 1500 ya seguidores que tenemos. Espero que también en Más Deportes se sigan suscribiendo para seguir sumando audiencia, igual que también en Rey Electrosport, en Instagram, en TikTok, en Twitch, en YouTube. Así que agradecimientos en nombre de quien les habla, su amigo de siempre Julio Alberto Casó, en nombre de César Ramón Arevalo, Sindulfo Ramón Ayala, en nombre de Carliles Centurión, en nombre de Oscarcito Quintana Juniors, en nombre de Nelson Pinto, Sindulfo Ramón Ayala, a ver si me olvido alguno, Miguel Infantas, ¿El de Perú? Omar Paredes, Rubén Darío Florencio, el Chiqui, está también nuestro amigo Calancho, a todos nuestros amigos, Bolivia, Piero Paravecini y a todos nuestros amigos que nos van acompañando a lo largo y a lo ancho del continente. Una noche más, jornada de Conmebol Sudamericana. Que tengan un feliz resto de jornada. Nos vamos. Permiso. Muchas gracias. Nos vamos. Chau, chau. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, público querido. Nosotros también nos retiramos, siendo las 19:06, tiempo del centro de los Estados Unidos. Quédense atentos a la programación, porque a partir de mañana habrá mucho fútbol. Ya viene la Liga Mexicana, así que vamos a tener la Lips Cup entre semana. Pónganse atentos y nosotros también nos retiramos. Permiso.